Entre todos los casos de personas misteriosamente desaparecidas que hay por ahí, algunos parecen destacarse como especialmente extraños. En algunos casos, los desaparecidos no consiguen quedarse así y reaparecen horas, días o incluso meses después, a menudo sin ninguna pista de lo que ha ocurrido o con historias muy extrañas que contar. Esto ha ocurrido especialmente con los niños, que en muchas ocasiones han parecido desvanecerse en el aire, solo para volver con historias tan fenomenalmente extrañas como inexplicables. Les doy la bienvenida, yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo viaje. La noticia más antigua que tenemos aquí ocurrió en agosto de 1897, cuando una niña de 6 años llamada Lillian Carney desapareció en el estado de Maine, Estados Unidos, mientras estaba con sus padres recogiendo arándanos. Según los padres, la niña había desaparecido delante de sus narices. La búsqueda preliminar de la zona se amplió rápidamente a más de 200 buscadores que rastrearon todo en vano. Tras una exhaustiva búsqueda, Lillian fue encontrada en el bosque en un estado de aturdimiento y trance. Cuando le preguntaron qué había pasado, la chica aturdida respondió que había estado en un lugar del bosque donde el sol había brillado todo el tiempo. Esto era bastante extraño si se tiene en cuenta que el tiempo en el momento de su desaparición había estado parcialmente nublado, que había estado envuelta por una espesa copa de árboles lejos de cualquier pueblo y que había estado desaparecido durante la noche, unas 46 horas. ¿Qué era esa luz solar continua que vio y qué significado tiene en la desaparición de Lillian? Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Otro caso ocurrió en el año 1922 en los bosques cercanos del pequeño pueblo Årsta, cerca del suroeste de Kolsva, en Suecia. Allí vivía Øystein Engström, de 8 años, con sus padres, y un día volvía a casa de la escuela, como de costumbre, junto con un compañero de clase, y ambos decidieron que irían a la casa del compañero a jugar con otros niños. Cuando terminaron, eran alrededor de las 3:30 p.m, y Øystein comenzó a caminar solo hacia su casa. No estaba muy lejos, era algo que ya había hecho muchas veces, no debería haber tardado mucho en llegar, pero nunca llegó. Y cuando llegaron las 7:30 de la tarde, la familia empezó a preocuparse, enviando al hermano mayor de Øystein, Gustav, a buscarlo. Gustav habló con el compañero de clase, que le dijo que el chico había salido a las 3:30 p.m. y que hacía tiempo que debía haber llegado a su casa. Gustav recorrió todo el camino sin ver rastro de su hermano, pero cuando volvió a casa con malas noticias, Øystein estaba allí con sus padres, temblando y con una extraña historia que contar. Según Øystein, había estado caminando hacia su casa cuando tomó un desvío por una zona boscosa y comenzó a producirse una extraña serie de acontecimientos. El chico explicó que el bosque había cobrado vida de repente, con un montón de animales silvestres que salían de los árboles y arbustos para corretear, y que mientras esto ocurría, el día se volvió oscuro, como si hubiese nubes de tormenta pasajeras, pero el cielo seguía despejado. Entonces notó un extraño y acre olor que impregnaba el aire, y cuando volvió a levantar la vista, vio algo muy extraño. Øystein explicó lo siguiente: miré hacia arriba y vi 3 objetos grises que se cernían silenciosamente sobre mí. Estaban tan cerca que podría haberles lanzado una piedra. Los objetos palpitaban como si respiraran, y vi 2 líneas oscuras en ellos. Un poco más lejos, sobre el bosque, flotaban otros 2 objetos. Eran más grandes y oscuros que los de arriba. Explicó que lo siguiente que recuerda es que estaba tumbado en la carretera, en la oscuridad, a poca distancia de su casa, helado y desorientado. En el cielo, una luz pulsante se retiraba en la noche y todo a su alrededor se había quedado en silencio. Luego se dirigió a su casa para contar a sus padres lo que había sucedido y ellos pensaron que se trataba de su descabellada imaginación. Curiosamente, Gustav dijo que había buscado minuciosamente en la carretera en la que su hermano decía haberse despertado, pero que no lo había visto por ninguna parte. No recordaba nada de las 4 horas que transcurrieron desde que salió de la casa de su amigo hasta que llegó a su casa. El chico sería entrevistado en años posteriores por los ufólogos suecos Claes Svan y Andrea Olsson, y estos conseguirían sacar algo más de información de Øystein, que diría lo siguiente: ¿dónde estuve durante esas horas? Calculo que estuve fuera unas 4 horas y media. No llegué a casa antes de las 7:30 u 8 de la tarde. Casi me pegan porque creyeron que estaba mintiendo. Me mandaron a la cama y estuve postrado 4 días al menos. Probablemente me había resfriado por el tiempo que estuve tirado en la carretera. Parecía que los objetos palpitaban simultáneamente los 3, igual que el funcionamiento de los pulpos. Toman agua y se mueven expulsándola. Parecía que los objetos utilizaban la misma técnica.
se movían de forma muy elegante, cambiaban de dirección y parecían dirigirse con esta propulsión. ¿Dónde estaba yo? Gustav me estuvo buscando mientras yo estaba ahí, pero él no me veía. He reflexionado sobre esto muchas veces. ¿Qué le pasó a este chico? Al igual que en el caso anterior, sigue siendo una incógnita. Avanzando hacia la década de 1960, hay un caso muy extraño de un testigo que afirma que esta historia le fue contada por su padre. Ocurrió en la década de 1960 en Etiopía y gira en torno a su padre cuando este tenía apenas 9 años. Un día su padre estaba charlando con su amigo llamado Gabriel después de la escuela en el patio trasero vallado de la casa paterna. Mi padre se da la vuelta un segundo y luego se gira para mirar a su amigo y Gabriel desaparece. Es importante señalar que mi padre y Gabriel pertenecían al 1% más alto de la élite gobernante de Etiopía. Mi abuelo, de Etiopía, y el padre de Gabriel, era un general de 4 estrellas del mismo país. El patio trasero del que desapareció Gabriel tenía muros de 3 metros de altura con guardias armados que patrullaban por fuera. Pasaron un par de horas. Sus padres, mi abuelo y los guardias empiezan a buscar, pero Gabriel no está. Pasan 48 horas y ahora hay una búsqueda nacional de este importante hijo del general. Está en las noticias. La policía está buscando puerta por puerta, describiendo a Gabriel y lo que llevaba puesto cuando desapareció. Llevaba su uniforme de la escuela privada, camisa blanca y pantalones marrones. Los helicópteros incluso han registrado el campo en busca de él, pero nada. Pasa un mes, luego 2 y luego 4. La gente empieza a perder la esperanza de que se lo encuentre alguna vez y piensa lo peor. Así fue durante meses, y no se descubrió ningún otro rastro hasta que exactamente 6 meses después, Gabriel fue encontrado en el mismo patio trasero vallado con la misma ropa que llevaba cuando había desaparecido. El niño parecía aturdido y confundido, y parecía pensar que solo habían pasado un par de horas en lugar de medio año. Aquí es donde empieza a ponerse todo más raro. Una vez que confirmaron que estaba bien, empezaron a preguntarle dónde había estado. Dijo que un par de hombres simpáticos lo llevaron de viaje, que estaba en una habitación blanca que brillaba y que había otros niños de diferentes países. Dijo que le sorprendió que los hombres simpáticos, que parecían blancos, pudieran hablar etíope, y que él podía llegar a entender lo que decían los otros niños, aunque no fueran etíopes. La habitación blanca y brillante no tenía ventanas, y las puertas desaparecían en las paredes. Habían botones en las mismas, y si un niño los pulsaba, una cama salía de la pared. Dijo que entonces se encontró de repente en una ciudad que brillaba, limpia, y los coches volaban a su alrededor. También que había gente allí, pero que tenía un aspecto extraño. Eran como nosotros, pero diferentes. Un hombre muy amable seguía con él y lo llevó a un edificio alto, donde le dijo que tenía que quedarse allí un tiempo, pero le mostró una habitación que podía utilizar para entretenerse. Gabriel dijo que podía pulsar un botón y la propia habitación se trasladaba a otros lugares, un campo abierto, la playa, inclusive la propia habitación volaba. Dijo que después de un par de horas fue llevado de vuelta a Etiopía y apareció en el patio trasero. Pensó que solo había estado fuera un par de horas en total, nadie le creyó, y como Etiopía es un país súper religioso, la mayoría de los adultos que le rodeaban pensaron que había sido poseído por el diablo, e incluso obligaron a Gabriel a ir a ver un sacerdote para que le sacara los espíritus malignos. Mi padre siguió en contacto con él durante toda su vida. Gabriel se doctoró en física y creo que aún al día de hoy sigue trabajando en Holanda. Realmente un caso muy extraño para decirlo menos. En Reddit hay un usuario llamado Showmaker27 que tiene una extraña historia que contar, aunque es muy vaga en detalles. Solo dice que es de un país de Medio Oriente y que tiene una historia que contar en la que no quiere utilizar nombres ni lugares. El incidente supuestamente ocurrió en los años 80 y dice lo siguiente: en un país que llamaré Topia hay un pequeño pueblo. Ese es el tipo de pueblo en el que todo el mundo se conoce. Había un chico al que llamaré Javier, que tenía alrededor de 12 años cuando ocurrió todo esto. Viene de una típica familia de clase media. Su padre es enfermero y su madre es ama de casa. Sin embargo, este niño era un genio, era un prodigio, el mejor de su clase cada año. Los profesores estaban desconcertados por lo inteligente que era, especialmente en ciencias y matemáticas. No puedo enfatizar lo inteligente que era en todo realmente. Era único en su especie. Como es un pueblo pequeño, el autobús escolar se estaciona en puntos específicos, no va de casa en casa. Esto significa que la mayoría de los niños tendrían que caminar al menos 5 minutos para ir y venir de su casa al punto de encuentro. Un día, Javier no volvió del colegio. Su familia preguntó a sus amigos y al conductor del autobús y le dijeron que estaba en el autobús y que se bajó en el punto de encuentro. Como lo hizo,
todos los días durante los últimos 8 años más o menos. Esto significa que desapareció durante el paseo desde el punto de encuentro hasta la casa. Se alertó a las autoridades, se iniciaron grupos de búsqueda, pero no había literalmente ningún rastro de él. Pasaron 2 semanas y las autoridades locales se dieron por vencidas. Era un pueblo rural de Oriente Medio en los años 80, así que no te sorprendas. Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Casi 3 semanas después de la desaparición del niño, él vuelve a la casa, exactamente a la misma hora que suele volver de la escuela, con la misma ropa, la misma mochila, todo lo mismo que el día que desapareció. La familia está sorprendida y llora, le abraza, porque no tiene la menor idea del hecho de que estuvo desaparecido durante casi 3 semanas. Cuando se le pregunta y se le interroga, realmente no recuerda nada. En su mente sigue siendo el mismo día de hace 3 semanas atrás, como si no hubiese desaparecido en absoluto. No hace falta decir que nunca volvió a ser el mismo. Sus notas bajaron mucho. Tenía dificultades para entender todo. Hasta el día de hoy sigue vivo, trabajando como recolector de basura. Es un hombre decente, muy bien educado, amado y respetado por todos, pero lo que le pasó sigue siendo un misterio. Y llegamos a la década del 80. Hay un relato de primera mano de un usuario llamado Black Cat Mob, que describe cómo desapareció misteriosamente en extrañas circunstancias en el verano de 1984, cuando solo tenía 4 años, en el norte de los Cárpatos, en Rumania. Por aquel entonces estaba visitando un pueblo de montaña y zona turística llamada Batra Dornei. Era un día agradable y estaba con sus abuelos mirando el pueblo, pero las cosas estaban a punto de volverse muy extrañas. Él cuenta lo siguiente: un día bastante agradable, los pájaros cantaban, el arroyo susurraba, había un viento cálido y dulce que golpeaba los frondosos árboles verdes. Era casi mediodía cuando mis abuelos y yo nos dirigíamos a una especie de boutique. Por alguna razón desconocida, en realidad no sé por qué me extrañó tanto esta tienda, no quise entrar. Les dije a mis abuelos que no quería, pero intentaron arrastrarme. Ahora soy un perro, les dije. Los perros no pueden entrar. Me agarré a un poste de luz frente a la tienda y enganché mis brazos alrededor de él. Como suelen hacer los niños, me puse serio y demostré que me aferraba obstinadamente a él, ocultando mi cara a los abuelos. Recuerdo que mi abuela perdió la cabeza y se limitó a decirme: bien, los perros se quedan donde los dejas. Me limité a sentir, feliz de haber conseguido mi voluntad. Ladré, jadeé y miré a mi alrededor. Me rasqué la oreja con una pata. Entonces todo se volvió borroso. De repente me concentré en la conciencia. No sé de qué otra forma describir una sensación de reconocimiento que crece lentamente, como cuando te despiertas o te limpias las gafas sucias y de repente ves bien. Espero que esto tenga sentido. Caminando por un sendero lateral, el puente ahora a mi espalda, el río ahora a mi derecha, la ladera rocosa a mi izquierda, con el bosque asomándose a la calle. La tienda estaba a más de 500 metros detrás de mí. De repente fui consciente de que no había gente, en absoluto. Lo sentí, una sensación de soledad hueca y vacía. Estaba verdaderamente solo. Entonces me di cuenta de que había silencio. No había ni el más mínimo sonido. El río, el viento, los pájaros, todo había desaparecido de la esfera sonora. Ni siquiera podía oírme a mí mismo. Caminé en total silencio. Sospeché que todo movimiento a mi alrededor se había detenido. Mi mente funcionaba milagrosamente sin esfuerzo y con total claridad. Incluso a esa edad me maravillaba eso. Desde entonces nunca he alcanzado ese nivel de claridad y lógica concentrada. Y es algo extraordinario. Di varios pasos por la acera y me miré los pies. Noté que lanzaba 6 largas sombras en todas las direcciones. Era el centro de una estrella de las sombras. Me pregunté de dónde venía la luz. Tantas sombras no eran normales, lo sabía. Incliné la cabeza para mirar hacia arriba. En el cielo no había sol ni luna, ni fuente de luz alguna. Sin embargo, la luz era extrañamente tenue. Me encontré en un lugar extraordinario. Hoy en día llamo a ese lugar detrás de las cortinas o pasillo a la realidad. Justo cuando empecé a darme cuenta de la extrañeza de la situación, volví a concentrarme en sujetar el palo. Me sentí aturdido. Para mí toda esta situación duró solo 5 minutos. Mi abuelo me agarró por los hombros, preguntándome frenéticamente dónde había estado, por qué me había alejado. Confundido le dije: estaba aquí mismo, era un perro, esperé a que salieran de nuevo. Entonces me levantó y gritó que me había encontrado. Unas 10 personas, entre ellas gente de la tienda, del hotel y de la estación de tren, se reunieron a mi alrededor. Todos se sintieron aliviados y hablaron con mis abuelos. Mientras mi abuelo les contaba lo que había dicho, sacudían la cabeza. A la abuela se le empañaron los ojos. Entonces me dijeron que habían formado un grupo de búsqueda para encontrarme. Yo no estaba en ninguna parte, nadie me vio, nadie me encontró, solo cuando volví de ese lugar.
Al poco tiempo me puse muy enfermo, 3 días de fiebre y diarrea. Los médicos le dijeron a mis abuelos que tenía una intoxicación alimentaria. Todos comimos lo mismo, pero yo fui la única persona que se enfermó. Después de eso, dejamos el complejo y nunca volví a ese lugar. A mis padres no le contaron la historia de inmediato, solo varios meses después, lo que me pareció extraño, pero mis abuelos probablemente tenían sus razones. Pasando a años posteriores, en el verano del año 2013, Rose Smith, de 2 años, desapareció justo delante de su casa en el condado de Newaygo, en Michigan. Según el padre, había estado observando cómo jugaba con los 2 perros de la familia cuando entró un momento para hacer sus necesidades. Cuando volvió a salir, ella no aparecía y no respondía a su nombre. Los perros aparecieron poco después, pero sin la niña. Se puso en marcha una búsqueda intensiva en la que participaron cientos de voluntarios y trabajadores de emergencia, pero sin éxito. Al día siguiente, la encontraron a unos 3 kilómetros de su casa, de pie, en medio de una carretera que ya había sido registrada y con la mirada perdida. No podía expresar lo que había sucedido, pero parecía estar, definitivamente, en un estado de shock y desorientación. Era extraño, ya que se trataba de una niña de 2 años y de alguna manera había conseguido abrirse camino a través de la espesa naturaleza en las gélidas temperaturas que se habían apoderado de la zona esa noche. Un sheriff llamado Brian Boyd dijo lo siguiente sobre el extraño incidente. Es difícil imaginar cómo un niño de 2 años y medio puede sobrevivir esa distancia a través del bosque con ese tipo de temperatura. Hay algunos que no están convencidos de que haya caminado toda esa distancia. Tal vez la dejaron. Esas son cosas que tendremos que determinar en el futuro. Muy extraño ciertamente. En otro caso más reciente, nuestro protagonista, por aquel entonces, vivía con una familia de acogida en una propiedad boscosa con un sendero claro que él y su hermano de acogida recorrían juntos a menudo. Conocían muy bien la zona y ese día salieron a pasear por ella en un luminoso día de verano. No sabía que se dirigían a un viaje al país de lo extraño. Él dice lo siguiente con respecto al sendero y su inquietante experiencia. Para aclararlo un poco, mientras caminaba por el sendero, podías ver claramente el lago y la enorme zona de acampada donde la gente aparcaba sus caravanas. Yo diría que a 2 kilómetros de distancia como mucho. Mi hermano y yo frecuentábamos mucho el sendero porque nos gustaba cazar bichos, ranas y demás. Hubo un día en el que hacía un sol radiante, en pleno mes de julio. Esto es en el medio oeste de Estados Unidos, así que hacía mucho calor. Él y yo estábamos caminando por el sendero y escuché lo que empezó siendo un débil sonido de chasquido. Hasta el día de hoy no he vuelto a escuchar un sonido parecido. Progresivamente se hizo más fuerte, hasta el punto de que tendrías que ser sordo para no oírlo. La parte extraña fue que mi hermano no oyó nada. Empezó a asustarme lo fuerte que era. Mi hermano decidió empezar a tallar el árbol, cosa que hacíamos con frecuencia. Pero yo le insistí en que debíamos irnos porque tenía miedo. Una vez que empezó algo, tenía que terminarlo. Así que tuve que esperar a que terminara. No me alejé más de 15 o 20 pasos de él y mi pie se sintió como si hubiese caído a través de algo. Así que tropecé un poco mirando hacia abajo. Cuando miré hacia arriba, nada me resultaba familiar. Parecía que me había dejado caer en medio de un bosque sin fin. Hacía mucho frío y no se escuchaba absolutamente nada. Mi hermano no estaba en ninguna parte y me sentí extremadamente aterrorizado. Así que salí corriendo y gritando. Corrí una buena distancia y tuve la misma sensación de que me faltaba un paso y tropezaba. Cuando levanté la vista, todo era normal y pude oír a mi familia llamándome por mi nombre. Cuando me acerqué a ellos, parecían frenéticos y decían que llevaban buscándome un par de horas. Nadie me creyó. Curiosamente, el testigo decía que tenía un olor a goma quemada que parecía seguirle a todas partes y que no se pudo quitar durante varios días después de eso. ¿Cómo se explican los extraños detalles de estos casos? Como el silencio repentino, la falta de tiempo y obviamente los paisajes completamente alterados en los que a menudo se encuentran estas personas. Parece como si estuviesen atravesando un velo entre esta realidad y otra, tal vez permaneciendo en un reino entre las dos, y es suficiente para preguntarse qué habría pasado si hubiesen atravesado todo el camino. ¿Habrían desaparecido de la faz de la tierra o simplemente habrían vuelto con una historia aún más extraña que contar? ¿Qué ha pasado con toda esta gente? ¿Existe alguna fuerza al acecho que atrae a cierto tipo de personas? ¿Cómo podemos llegar a alguna respuesta cuando los detalles parecen tan turbios? ¿Se trata de ovnis, portales a otras dimensiones, imaginación hiperactiva o algo aún más raro? Hay muchas desapariciones extrañas, como las que recoge el investigador y autor David Paulides
en su serie de libros Missing 411, y siempre bordean la periferia de lo extraño, eludiendo cualquier respuesta real. Todo sigue siendo un enigma, y parece que por el momento nos veremos obligados simplemente a hacer hipótesis sobre ello. A lo largo de la historia, los bosques siempre han sido lugares de maravilla, misterio y oscuras leyendas. Son lugares que han atraído durante mucho tiempo historias de lo extraño y lo misterioso, y también son lugares a menudo retratados como amenazantes, siempre con la sensación de que algo podría estar al acecho entre las ramas y la maleza. Desde hace mucho tiempo se han producido numerosos casos de desapariciones misteriosas relacionadas con los bosques, muchos de los cuales nunca se han resuelto. Y a menudo nos preguntamos por qué ocurre esto. Pero ¿y si es el propio bosque el que se los ha llevado por algún medio? ¿Y si son estos lugares remotos lo que de alguna manera atraen a la gente para no volver jamás? Hay informes que parecen sugerir esto, y aquí veremos casos en los que la gente parece haber sido atraída a estos lugares salvajes, solo para lograr escapar de alguna manera con extrañas historias que contar. El informe en el foro de Missing 411 del usuario Dachi-Ai también presenta algo realmente misterioso y tiene lugar en los bosques de Ontario, Canadá. Dice que creció en una zona rural en el sur de Ontario y que conocía muy bien los bosques locales desde muy joven. Un verano decidió salir a explorar un tramo del bosque en el que había estado cientos de veces y que conocía muy bien, pero ese día dice que empezó a tener la clara sensación de ser observado. A medida que avanzaba, esta sensación se convirtió en un sentimiento de temor y de que no debía estar allí. Al mismo tiempo, el día que antes era luminoso pareció volverse más oscuro y los árboles parecían más espesos e impenetrables de lo que él recordaba. Extrañamente, empezó a oír el sonido de lo que parecía ser una campana en la distancia. Todo ello conspiró para asustarle profundamente y decidió volver a casa, tomando nota de que su reloj le decía que eran las 11 de la mañana. Sin embargo, al darse la vuelta, se dio cuenta de que no reconocía dónde estaba y las cosas solo se pondrían más raras a partir de aquí. El testigo cuenta su extraña historia de la siguiente manera. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba. Hay que tener en cuenta que conocía cada centímetro de este bosque, desde los caminos que bordean 3 lados hasta el lago que bordea el otro. Había caminado cada centímetro en numerosas ocasiones. Sin embargo, no tenía ni idea de dónde estaba, y entonces las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. Miré a mis pies y vi un montón de cubos de metal y varias herramientas metálicas. Fue entonces cuando oí una voz. Parecía un niño que me llamaba por mi nombre. La voz era ligera y parecía fluir sin esfuerzo en el viento. En mi pánico, supuse que era una de mis hermanas que me llamaban para que volviera a casa. Así que naturalmente, le devolví el nombre a mi hermana. Al no obtener respuesta, saqué mi teléfono e intenté llamar, pero al estar en medio de la nada en el escudo canadiense, no tenía servicio. Miré a mi alrededor y con el rabillo del ojo vi que algo se lanzaba detrás de un árbol. Seguí mirando y vi tirada en el suelo entre los cubos una bicicleta roja oxidada, como la de los años 50 que se ven en los carteles antinucleares, y la bicicleta parecía estar en la única parte del bosque en la que brillaba la luz, como escenificándola. Rápidamente abrí mi cámara e hice una foto, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, y entonces volví a oírlo, pero esta vez el niño sonaba como si estuviese cantando mi nombre, rompiéndolo en las sílabas. Empecé a alejarme rápidamente, con la esperanza de acabar en cualquier sitio, menos en esta zona. Pero la voz parecía seguirme, y seguía viendo atisbos de algo que corría detrás de los árboles, siguiendo mi ritmo. Así que naturalmente, empecé a correr tan rápido como pude, sin importarme las ramas que me azotarían en la cara y en los ojos. Después de unos 15 minutos de carrera, las cosas empezaron a parecerme familiares. Bajé una enorme colina y los árboles empezaron a ser más abiertos y brillantes. Bajé la velocidad y empecé a caminar, demasiado aterrorizado para mirar detrás de mí. Una vez que la sensación de fatalidad inminente se asentó, finalmente reuní las fuerzas para darme la vuelta. El momento en que me di la vuelta es un momento que nunca olvidaré. Me giré hacia atrás y entre los árboles vi mi casa, como si hubiese estado huyendo de ella todo el tiempo. Pensando que debía de haberme dado la vuelta y odiando absolutamente la idea de volver a correr hacia el bosque, caminé hacia la casa. Cuando estaba probablemente a 100 metros, oí un chillido estremecedor procedente del bosque detrás de mí. Sin mirar,
al sonido de un león de montaña gritando o de mapaches peleando. Pero era mucho más fuerte y parecía no venir no solo de un lugar, sino de muchos lugares al mismo tiempo. Corrí los últimos pasos hacia mi casa y no me volví. Nada más entrar en la casa me encontré cara a cara con mi padre, que estaba sentado en la mesa de la cocina. Miré el reloj en la pared y vi que eran las 4:45. No tengo ni idea de qué pasó en las 5 horas que transcurrieron entre el momento en que se tomó la foto y el momento en que llegué a casa. Solo recuerdo los 30 minutos que tardé en entrar y los 20 minutos que tardé en salir. ¿Era una especie de entidad fantasmal del bosque? Otra experiencia similar le ocurrió al usuario Lazuli369 en el este de Tennessee. Dice que cuando tenía 15 años le gustaba pasear por los bosques que rodean su casa y que nunca había visto nada especialmente extraño por allí, hasta un día en que dio un pequeño paseo por una zona por la que había pasado muchas veces antes. Ese día tropezó con un lugar muy extraño enclavado entre los árboles que nunca había visto en todas sus caminatas y que resultó estar infundido con algún tipo de energía sobrenatural. Él dice lo siguiente: decidí ir un poco más lejos de lo habitual y mi casa acababa de salir de mi campo de visión cuando encontré algo raro. Ese algo era una zona del bosque en la que no crecía absolutamente nada. No había árboles, ni musgo, ni setas, ni nada. Esta zona tenía la forma de un gran óvalo y no podía ver ninguna imperfección en su forma. Tampoco había señales de que fuera hecho por el hombre. Así que naturalmente me quedé allí y me maravillé con la extraña parcela de tierra. Poco después, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Empecé a oír un ruido antinatural que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Podía oírlo en mis oídos y en el bosque que me rodeaba, y cada vez era más fuerte. Me llevó un minuto identificar el sonido. Era un grupo de mujeres armonizando, al menos eso es lo que me pareció. Ahora en este punto estaba honestamente un poco excitado. Lo que sea que estaba sucediendo no era obviamente ocurrencia natural. Quería quedarme a observar, pero supongo que lo que sea o quien sea que estaba allí me decía que me fuera. La armonización pronto llenó mis oídos y empezaba a ser dolorosamente fuerte. A pesar de ello, me mantuve firme en mi permanencia. Entonces llegó la parte más extraña. Salí corriendo en dirección a mi casa sin previo aviso. Me abrí paso entre las zarzas y el bardo, sin intentar siquiera resbalar, hasta que me encontré de nuevo en mi patio trasero. Mientras estaba allí cubierto de arañazos, barro y chorreando sangre, me di cuenta de que no era yo quien movía mi cuerpo. Era casi como si estuviese en completo piloto automático. Sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero no era yo quien le decía a mi cuerpo que lo hiciera. No sé, es difícil de describir. Siendo mi cabeza dura, traté de encontrar el lugar de nuevo, aunque estaba legítimamente asustado por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, por más que recorrí esos bosques, nunca volví a encontrar ese lugar. Con fenómenos extraños como este en los bosques, no es de extrañar que los cazadores tengan sus propios roces con fuerzas raras más allá de nuestra comprensión en estos oscuros lugares. Y nuestro último caso aquí viene de un cazador que se hace llamar James Dalton. La extraña experiencia comenzó con un viaje de caza de ardillas con su padre y su hermano, y en esta ocasión habían decidido separarse y reunirse de nuevo en el coche justo antes del anochecer. Esto era bastante habitual para ellos, y no había nada particularmente extraño en el día en ese momento. Sin embargo, cuando el testigo atravesó una zona del bosque que le resultaba muy familiar, dice que una niebla tenue comenzó a filtrarse entre los helechos que le rodeaban y los sonidos habituales del bosque cesaron por completo. Fue un poco desconcertante, y mientras estaba allí, sus oídos empezaron a pitar por razones que no podía entender. Inquieto por ello, comenzó a dirigirse hacia el coche cuando notó que algo se movía entre los helechos hacia él. Al principio pensó que se trataba de una ardilla o una zarigüeya, pero parecía dirigirse directamente hacia él, lo cual era un comportamiento muy extraño para un animal salvaje, y lo puso inmediatamente nervioso. Las cosas estaban a punto de volverse aún más extrañas. Él explica lo siguiente: este es un comportamiento muy inusual para un animal salvaje. Pensé que tal vez era un perro perdido. De repente me di cuenta que podía tratarse de un animal rabioso. En ese momento bajé mi escopeta y apunté a él. Cuando hice esto, la cosa cambió su dirección cuando estaba a unos 30 pies de mí y corrió hacia mi izquierda. Nunca vi lo que era y he asumido todos estos años que era algo tan pequeño que simplemente no podía verlo, aunque estaba moviendo los helechos bastante bien mientras corría a través de ellos. Lo que sea que fuese, siguió hasta que estaba a unos 50 pies de mí y se detuvo. Los helechos eran solo de 1 metro de altura y no eran muy gruesos. Nunca pude entender por qué nunca vi esta cosa. Entonces caminé hacia adelante en la dirección de donde esta cosa había venido. Decidí caminar un poco hacia mi derecha y en dirección hacia donde debía estar mi hermano y salir de allí.
Después de caminar una corta distancia, llegué a un parche espeso y alto de zarzas. Los arbustos tenían unos 2 metros de altura y unos 3 metros de profundidad. Recuerdo que pensé que nunca antes había visto una mancha de zarzas tan grande en esta zona. Miré en ambas direcciones para ver si había una manera de caminar alrededor de las zarzas y no pude ver un final en ninguna dirección. Me recordaba una gran hilera de alambre de espino de un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que pensé fue, bueno, tendré que volver por donde he venido. Tan pronto como tuve este pensamiento, me invadió una sensación muy siniestra de que algo no estaba bien aquí. En ese momento, de forma muy poco habitual en mí, decidí atravesar este parche de zarzas y llegar al otro lado, cueste lo que cueste. Me arañé bastante los brazos mientras lo hacía, pero no pude evitarlo. Seguía apuntando con mi arma detrás de mí, con la mano derecha, mientras empujaba las zarzas con la izquierda, por si este animal rabioso volvía para atacarme. Ahora me sorprendí de nuevo. Cuando llegué al otro lado del parche de zarzas, lo primero que noté fue que el sol había salido y se estaba poniendo detrás de los árboles. El cielo estaba claro otra vez. Eran las 5:30 de la tarde. No podía creer que hubiese tardado 2 horas y media en caminar 100 metros. Podía oír el canto de los pájaros y los ladridos de las ardillas. El ambiente había vuelto a la normalidad y sabía que todo era como debía ser. Entonces oí a mi padre tocar el claxon del coche, indicando que era hora de irse. Esa fue una gran sensación, escuchar ese claxon. Nunca les conté a mi padre ni a mi hermano de esta experiencia. No sé por qué. Tal vez porque sabía que era una experiencia tan extraña que tendrían que haber estado allí para sentir lo que yo había sentido y solo así podrían entenderla. Nuestro primer informe sobre algo insidioso y hambriento en el bosque viene del usuario de Reddit Starlop36918, que dice que esta experiencia tan extraña le ocurrió a su madre cuando era solo una niña de 15 años. Al parecer por aquel entonces vivía en un pueblo situado en una zona boscosa y montañosa aislada, y a menudo salía con su propia madre o con otros niños a recoger leña. Ese día se levantó temprano, como de costumbre, en un día claro y soleado, para ir a buscar leña junto con un grupo de otras chicas del pueblo. Sin embargo, esta excursión resultó más siniestra que la mayoría. El usuario nos cuenta lo siguiente con respecto a la experiencia de su madre. Dice que su madre la despertó y le dijo que se preparara para ir a buscar leña al bosque. Se levantó, se vistió y salió de su casa. Las niñas la esperaban en la puerta de la misma. Juntas se dirigieron hacia las montañas. Ella dijo que cuando iban hacia las montañas todo era habitual. Las chicas cantaban, hacían bromas y demás. Mientras seguía a las chicas por un sendero que subía a la montaña, su falda se quedó enganchada en unos arbustos que estaban en el camino. Y de repente no había chicas. Estaba sola en la montaña en medio de la noche. Dijo que no recordaba nada hasta que se despertó en casa de sus padres. Un pastor la encontró desmayada y la llevó a su casa. Dijo que perdió la capacidad de hablar durante un tiempo a causa del trauma. También que se le cayó todo el pelo. No estoy segura, tal vez por el trauma. Esa historia siempre me asustó. ¿Qué pasó realmente aquí? Sigue siendo un misterio. Otro informe proviene de un usuario de Reddit llamado Lola Likes to Run y parece implicar algún tipo de espíritu del bosque, como las hadas. De hecho dice que en la zona donde vivía había varios lugares que los lugareños llamaban campos de hadas, que evitaban, y en los que aparentemente la gente se perdía en lugares en los que era imposible perderse. La testigo afirma que se decía que esto se debía a que las hadas sembraban la confusión en las mentes de sus víctimas. Dice que nunca creyó nada de eso mientras crecía, pero que una extraña experiencia la hizo cambiar de opinión, y explica lo siguiente: soy una atea bastante escéptica, y no creo en absoluto en este tipo de cosas, pero a mi hermano y a mí nos ocurrió algo extraño cuando éramos más jóvenes. Estábamos tomando un atajo por el bosque y los campos cercanos a nuestra casa. Estábamos a unos 2 o 3 campos de nuestra casa cuando sucedió. Nos perdimos. Cuando digo que nos perdimos, quiero decir que no podíamos encontrar la salida del campo. No era tan grande, pero nos pasamos más de 1 hora dando vueltas y vueltas por el perímetro sin encontrar la salida. Estábamos empezando a asustarnos un poco. Mi hermano en ese punto se había puesto la camisa al revés, como se prescribe para estos asuntos en el folclore local, cuando finalmente vimos una puerta grande y abierta que ni siquiera estaba cerrada o obstruida por arbustos o zarzas crecidas. Todavía no tengo ni idea de cómo es posible que no lo encontráramos en 5 minutos. ¿Había alguna fuerza siniestra ahí tratando intencionadamente de confundirlos y hacer que se perdieran o que se quedaran dentro? ¿Y qué les habría pasado si no hubiesen encontrado la salida? Esas son preguntas que nadie puede responder. Del mismo modo,
tenemos el caso de Clavin, que dice que esto sucedió cuando tenía 10 u 11 años en Big Bear Lake, California. En ese momento había estado visitando a sus abuelos, que vivían en una cabaña en el lago, y era un lugar al que dice que iba varias veces al año. Explica que el bosque que lo rodeaba siempre le había resultado inquietante, con la constante sensación de que alguien o algo lo observaba desde los árboles. Sin embargo, a menudo iba de excursión por allí con su padre y su tío, y ese día se encontraban en un sendero que habían recorrido en muchísimas ocasiones. Todos conocían muy bien la zona, pero algo extraño estaba a punto de ocurrir. Él diría lo siguiente: mi padre, mi tío y yo estábamos caminando por un sendero en el que hemos estado cientos de veces antes. Cuando llegamos a la primera cima de la colina, desde la que normalmente nos gusta parar y mirar el paisaje, mi padre y mi tío querían seguir caminando un rato, pero yo decidí volver a la cabaña por mi cuenta, ya que estaba solo 5 o 10 minutos. Me dirijo por el camino habitual, que recorro sin pensarlo demasiado, cuando me doy cuenta de que no tengo ni idea en dónde estoy. Todo parecía igual que de costumbre, pero algo estaba mal. El camino normal era diferente de una manera que no puedo explicar. Parecía ser 10 veces más largo que de costumbre. Todo estaba en silencio y no había absolutamente ninguna vida silvestre a mi alrededor, ni siquiera una ardilla. Me venían a la cabeza pensamientos morbosos sobre que estaba perdido para siempre, o que algún tipo de criatura me iba a atrapar. Cada 10 minutos más o menos llegaba a una parte del sendero que reconocía sin duda alguna, solo para estar en una zona completamente extraña momentos después. El camino seguía serpenteando y descendiendo, y el sol se ponía rápidamente. Debía de llevar más de una hora caminando en dirección a la cabaña, porque recuerdo que no paraba de mirar el reloj y entrar en pánico. En ese momento acepté que estaba perdido. Finalmente llegué a un camino y me sentí aliviado de poder orientarme. Y solo estaba a una calle de la cabaña, aunque debería haber estado mucho más lejos. Esperaba que mi padre y mi tío ya estuviesen en casa y que mis padres estuvieran preocupados por mi ausencia tanto tiempo, pero en cambio mi madre me preguntó por qué había vuelto tan pronto. Le pregunté a mi padre cuánto tiempo habían estado fuera también, y me dijeron que solo habían caminado quizás 15 minutos más desde que los dejé. Ahí tenemos una muestra más de tiempo perdido, algo muy común en las abducciones alienígenas. Desde el post de Raven Mysteries hay un informe similar en el que parece que algo estaba tratando de atraerlos a otro lugar y asegurarse de que no pudiesen regresar. Ella dice que había ido a acampar con su marido a un lugar que ella llama Deep Creek Campgrounds, y un día, mientras estaban explorando la zona, llegaron a un camino aislado y a un túnel. Entraron en el túnel planeando simplemente pasar al otro lado, pero una serie de extraños acontecimientos harían que eso fuese más fácil de decir que de hacer. El testigo dice lo siguiente: atravesamos el túnel. Aquí es donde todo se vuelve un poco más raro. Lo que debería haber sido tal vez un paseo de 10 minutos se convierte en un paseo de 30 minutos. No estamos realmente en pánico, pero todavía no hemos salido de este maldito túnel. Estamos grabando y nos damos cuenta de que la marca de tiempo en la cámara sigue cambiando. El teléfono es bastante inútil, pero sigue mostrando tiempos extraños. Finalmente llegamos al final y decido que no hay manera de volver a pasar. Aquí está nuestro segundo error. Hay un camino que atraviesa el túnel. Mi marido quiere volver a pasar y reunirse con nosotros, mientras yo y nuestra hija vamos a la parte superior a esperar. En la cima el sendero termina, lo cual es inusual, pero no es un gran problema, ya que puedo ver el sendero por el que subimos y mi marido subirá en breve. Hago fotos, panorámicas completas y tomo videos. Nunca pierdo de vista el sendero. Mi marido aparece y empezamos a buscar un camino, sin alejarnos mucho en cualquier dirección en solitario, mientras uno de nosotros se queda en el sendero. Decidimos que no podemos encontrarlo, así que volvemos a bajar por el camino que nos trajo. Ese mismo camino que ahora no está donde antes estaba. Pero no pasa nada, porque tomé fotos de algunos árboles y cosas inusuales, así que las usaré como un marcador. Abro las fotos, todos tienen la hora equivocada, las imágenes son diferentes. Toda la línea del horizonte a 30 metros de distancia, las montañas, etc. es completamente diferente. Y ahora empezamos a preocuparnos. Buscamos durante casi 3 horas cómo bajar, cómo encontrar el camino de vuelta, pero nada. Finalmente nos damos cuenta de que estamos bastante mal y empezamos a planear qué es lo que vamos a hacer. En ese momento el teléfono con fallos recibe una llamada y nos damos cuenta de que funciona. Llamamos al 911, que nos pone en contacto con un equipo de rescate de los Rangers. Nos encuentran tal vez una hora más tarde, a escasos metros de un sendero, a una milla entera del túnel. En ese punto seguimos nuestro camino y decidimos que no volveremos a hacer senderismo. ¿Qué pasó con esta pareja?
¿Pasaron algún vórtice? Tal vez traspasando el umbral algún velo invisible hacia otra cosa. Lo más inquietante es que la testigo afirma que más tarde descubrió que la zona de Deep Creek Campground había sido durante años el lugar de varias desapariciones inexplicables. ¿Había una conexión entre esto y lo que le ocurrió a ella? El bosque es un lugar extraño, e Internet puede ser un lugar aún más extraño. Hay innumerable cantidad de personas que afirman haberse encontrado con una amplia variedad de rarezas en la naturaleza, y muchas de ellas pueden ciertamente hacerte levantar las cejas, pero no dejan de ser convincentes. Uno de los participantes en varios foros de Reddit que ha salido a la luz en los últimos años es una persona que afirma ser un trabajador de búsqueda y rescate, y tiene bastantes historias que contar sobre encuentros con entidades paranormales completamente aterradoras en los bosques que son realmente difíciles de clasificar. Uno de los casos que relata el autor es el de una especie de entidad peluda que parece haber secuestrado a un niño para luego desaparecer. Dice que esto ocurrió en una llamada para buscar a una niña desaparecida y a su hermano, que habían salido al bosque cerca de su casa a recoger bayas con sus padres y aparentemente se desvanecieron de la faz de la tierra. Al parecer los padres apartaron la vista un segundo y volvieron a mirar para encontrar a los dos niños desaparecidos. A partir de ahí, las cosas se pusieron muy extrañas. El post dice lo siguiente: él y su hermana estaban juntos, y ambos desaparecieron más o menos al mismo tiempo. Sus padres los perdieron de vista durante unos segundos, y en ese tiempo, los dos niños aparentemente se alejaron. Como sus padres no los encontraban, nos llamaron y vinimos a buscar en la zona. Encontramos a la hija bastante rápido. Cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. Dijo que le dio bayas y le dijo que se quedara tranquila, que quería jugar con su hermano un rato. La última vez que vio a su hermano, estaba montado en los hombros del hombre oso y parecía estar tranquilo. Por supuesto, lo primero que pensamos fue en un secuestro, pero nunca encontramos rastro de otro ser humano en esa zona. La niña también insistía en que no era un hombre normal, sino que era alto y estaba cubierto de pelo como un oso, y que tenía una cara rara. Buscamos en esa zona durante semanas. Fue una de las búsquedas más largas en la que he estado, pero nunca encontramos ni un solo rastro de ese niño. Este informe en particular es interesante porque algunos de los elementos mencionados se han convertido en casi legendarios entre algunos de los casos más extraños de personas desaparecidas, como los tratados por el investigador David Paulides en sus libros Missing 411. Aquí tenemos la mención de las bayas, que es un detalle extraño que aparece en bastantes desapariciones, así como la mención de algún tipo de animal peludo o humanoide, también sorprendentemente común en algunos de estos casos. El post también da algunos informes sobre lo que solo puede describirse como hombres sin rostro, que son aún más extraños que el hombre oso. Cuenta lo siguiente: yo formaba equipo con otro agente del SAR, porque habíamos recibido informes de osos en la zona. Estábamos buscando a un tipo que no había vuelto a casa de un viaje de escalada, cuando se suponía que debía hacerlo, y acabamos teniendo que hacer una escalada importante para llegar a donde suponíamos que él estaría. Lo encontramos atrapado en una pequeña grieta con una pierna rota. No era agradable, llevaba allí casi 2 días y su pierna estaba obviamente infectada. Pudimos subirlo a un helicóptero y uno de los paramédicos me dijo que el tipo estaba absolutamente inconsolable. No paraba de hablar de que lo había hecho bien, y que cuando llegó a la cima, un hombre había estado allí. Dijo que el hombre no tenía equipo de escalada y que llevaba pantalones de esquí. Se acercó al tipo y cuando este se dio vuelta, dijo que no tenía cara. Solo estaba en blanco. Se asustó y acabó intentando bajar de la montaña demasiado rápido, razón por la cual se había caído. Dijo que pudo oír al tipo toda la noche, bajando la montaña y soltando esos horribles gritos ahogados. Esa historia me perturbó mucho. Me alegro de no haber estado allí para escuchar esos gritos. Otro informe de lo que parece haber sido un hombre sin rostro nos habla de otro rescatista que en ese momento estaba repintando una señal de información a lo largo de una carretera forestal oscura. Mientras realizaba su tarea, afirmó que un hombre se había acercado a la parte inferior de la escalera y había llamado para pedir indicaciones sobre el camping más cercano. Él dijo que había uno a 6 kilómetros por la carretera, pero no apartó los ojos de su trabajo para ver el aspecto del desconocido. A lo largo de todo el intercambio, el testigo dijo que le había invadido una profunda sensación de inquietud
y que a partir de ahí las cosas se volverían cada vez más extrañas. Él explica lo que ocurrió a continuación. En cuanto se acercó a hablarme, se me erizaron los pelos de la nuca, pero no sabía por qué. Tenía una sensación de incomodidad y quería terminar de pintar y salir de allí. Supuse que tal vez parte del problema era que no podía girarme para mirarlo, pero algo no encajaba. También había un olor extraño que flotaba en el ambiente, incluso antes de que el tipo me hablara. Había mirado a mi alrededor para ver qué lo causaba, pero no encontré nada, así que esperé a que el tipo se alejara, pero no lo escuché cuando se fue. Lo que me hizo pensar que estaba allí de pie y observándome, así que volví a preguntar si podía hacer algo por él, y no respondió. Sin embargo, sabía que estaba allí, así que me giré torpemente en la escalera para mirar hacia abajo y ver qué estaba haciendo. Ahora admito que podría haber sido solo mi mente, pero juro que por una fracción de segundo cuando me di la vuelta, ese tipo no tenía cara. Era casi cóncavo y totalmente liso. Casi me da un ataque al corazón, porque no podía ni siquiera entender lo que estaba viendo. Creo que empecé a decir algo, pero hubo una especie de estallido dentro de mi cabeza, y de repente era un tipo de aspecto normal. Debí de parecerle raro, porque me preguntó si estaba bien, y yo dije, sí, estoy bien. Volvió a preguntarme por el camping, y le indiqué dónde tenía que ir, y me dijo, no soy de por aquí, ¿puedes ayudarme a llegar? Ahora es cuando sé que algo pasa de verdad, porque es imposible que este tipo haya salido de aquí y no sepa dónde está, y además no hay ningún coche cerca, así que para empezar, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Le dije que lo sentía, pero que no podía llevarlo a ningún sitio en un vehículo de la empresa, y me dijo, por favor, no sé dónde estoy, ¿puedes venir conmigo y ayudarme a llegar? Así que ahora estoy seriamente extrañado, y empiezo a preguntarme si esto es una especie de emboscada, o lo que sea. Le dije que podía llamar a un taxi para que saliera y lo llevara a donde quería ir, y saqué mi teléfono. Él simplemente dijo no, y se fue muy rápido. Pero no salió del parque, volvió a meterse entre los árboles y yo me metí en mi camioneta. Dejé obviamente sin pintar, ya no me importaba nada. Salí a toda velocidad, miré por el retrovisor para ver dónde estaba mientras me iba y estaba de pie justo en la línea de árboles de nuevo. No sé cómo llegó tan rápido, pero esta vez sé que ese desgraciado no tenía cara. Estaba mirando cómo me iba y justo antes de que doblara la esquina dio un gran paso hacia atrás hacia los árboles y se disolvió. Tal vez estaba oscuro y por eso me confundió, pero me pareció más bien que se desvaneció. Otro encuentro con un hombre sin rostro fue transmitido por otro guardabosque, esta vez un oficial superior. El oficial afirmó que esto había sucedido unos años antes mientras estaba en una misión de entrenamiento en lo profundo del bosque. En un momento dado, escuchó a alguien caminando por el campamento desde el interior de su carpa. Al principio pensó que era uno de los novatos que se había levantado para ir a orinar al bosque, pero aparentemente, quien quiera que fuese, seguía adentrándose más y más en los árboles. Así que el oficial salió de su carpa para ver qué estaba pasando, y aquí es donde las cosas se pondrían espeluznantes. El testigo diría lo siguiente: fui al borde del campamento y llamé a quien fuera y le dije que el campamento estaba por aquí, pero ellos siguieron volviendo a adentrarse en el bosque, así que fui tras ellos. Sé que fue una estupidez, pero estaba medio dormido y no quería que algún idiota se hiciese daño. Seguía esta cosa en una trayectoria recta durante aproximadamente 2 kilómetros y luego se detuvo en el borde de un pequeño río. Pude ver su silueta, porque el agua reflejaba la luna, y parecía un tipo normal. Llevaba una mochila y parecía que estaba de cara a mí. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, y le dio la cabeza como si no me entendiera. Siempre llevo mi navaja de bolsillo, que tiene una pequeña luz, así que la encendí y le iluminé el pecho para no cegarle. Respiraba lenta y profundamente, así que me pregunté si era sonámbulo. Me acerqué y le pregunté de nuevo si estaba bien. Moví la luz hacia arriba y algo parecía no estar bien, así que me detuve. Él seguía respirando de forma muy lenta y profunda, y poco a poco me di cuenta de que eso era lo que me molestaba. Era como si estuviese fingiendo que respiraba, pero no lo hacía realmente. Sus respiraciones eran demasiado uniformes y profundas, y todos sus movimientos eran exagerados, como si sus hombros subieran y su pecho se moviera. Le dije que se identificara y emitió un ruido ensordecedor. Moví la luz hacia arriba y ahí lo vi. Este tipo no tenía cara, solo la piel lisa. Me asusté y como que me confundí con la luz, pero lo vi moverse hacia mí, aunque no se haya movido realmente. No sé cómo explicarlo, pero un segundo estaba en la orilla del río y al siguiente estaba a 1,5 metros de mí. No aparté la vista ni parpadeé. Fue como si se moviera tan rápido que mi cerebro no pudo seguirle el ritmo. Me tropecé y caí sobre mi trasero y pude ver esta línea abierta en su garganta. Se extendía hasta sus orejas y su cabeza se inclinó hacia atrás y me sonrió con su garganta. No había sangre, solo este agujero oscuro y abierto, y juro que me sonrió con ese corte en la garganta. Obviamente me levanté y corrí tan rápido como pude
hacia el campamento. No le oía seguirme, pero sentía que siempre estaba detrás de mí, aunque cuando miraba hacia atrás no había nadie. Me tranquilicé cuando volví al campamento. El fuego seguía encendido y supongo que esa mentalidad emanada de estar con otras personas me hizo parar y respirar un poco. El post tiene muchas otras historias en esta línea que son bastante difíciles de explicar. Una experiencia muy rara le ocurrió cuando encontraron con éxito a una mujer desaparecida que habían estado buscando. Estaban contentos de haberla encontrado, pero las cosas eran un poco más extrañas de lo que esperaban. El post dice lo siguiente: una de las cosas más espeluznantes que me han ocurrido fue la búsqueda de una joven que se había separado de un grupo de excursionistas. Estuvimos hasta altas horas de la noche porque los perros habían captado su olor. Cuando la encontramos, estaba acurrucada bajo un gran tronco podrido. Le faltaban los zapatos y la mochila y estaba claramente conmocionada. No tenía ninguna herida y conseguimos que caminara con nosotros hasta la base de operaciones. Por el camino, no dejaba de mirar detrás de nosotros y nos preguntaba por qué nos seguía ese hombre de grandes ojos negros. No podíamos ver a nadie, así que lo descartamos como un extraño síntoma de shock, pero cuanto más nos acercábamos a la base, más se agitaba la mujer. No paraba de pedirme que le dijera que dejara de hacerle caras. En un momento dado se detuvo, se dio vuelta y empezó a gritar hacia el bosque, diciendo que quería que la dejaran en paz. ¿Son los bosques del mundo el hogar de bestias desconocidas, grietas en el tiempo o tal vez espíritus de ultratumba? Es una pregunta que aún no podemos responder. Lo que sí, basado en los relatos de cazadores, excursionistas y otros hombres de la naturaleza, podemos afirmar que algo muy extraño está sucediendo allí afuera. Uno de los participantes en varios foros de Reddit que ha salido a la luz en los últimos años es una persona que afirma ser un trabajador de búsqueda y rescate y tiene bastantes historias que contar sobre encuentros con entidades paranormales completamente aterradoras en los bosques que son realmente difíciles de clasificar. En otro informe increíblemente extraño, dice que otro miembro del equipo le contó una historia que había sucedido mientras estaban haciendo un reconocimiento de leones de montaña, que son muy peligrosos para los excursionistas y los campistas. Salen a buscar señales de los grandes felinos para advertir a la gente de los alrededores de su presencia y cerrar senderos o campamentos si es necesario. Él cuenta lo siguiente: estaba solo en una zona muy boscosa del parque hacia el atardecer, cuando oyó lo que parecía un grito de una mujer. Ahora, como la mayoría de ustedes saben, cuando un puma grita, suena casi exactamente como una mujer siendo brutalmente asesinada. Es inquietante, pero no es anormal. Mi amigo volvió a llamar por radio, dijo que había oído uno, y que iba a seguir adelante para ver si podía averiguar dónde empezaba su territorio. Oyó el grito del puma un par de veces más, siempre desde el mismo lugar, y determinó el área aproximadamente del territorio. Estaba a punto de regresar cuando oyó otro grito, esta vez a pocos metros de él. Por supuesto se asustó y empezó a regresar a un ritmo mucho más rápido, porque lo último que quería era toparse con un maldito puma y morir mutilado. Cuando volvió al camino y empezó a regresar, los gritos le siguieron y empezó a correr. Cuando estaba a 1,5 kilómetros de la base, los gritos cesaron y se dio la vuelta para ver si le seguía. Ya era casi de noche, pero dijo que a lo lejos, justo antes de que el camino doblara una esquina, pudo ver lo que parecía ser una figura masculina. Él le llamó, advirtiéndole que los caminos estaban cerrados y que tenía que volver a su campamento. La figura se quedó allí y mi amigo empezó a caminar hacia ella. Cuando estaba a unos 10 metros, la figura dio, como él mismo describió, un paso imposiblemente largo hacia él y soltó el mismo grito que mi amigo había escuchado. Mi amigo ni siquiera dijo nada, simplemente se dio la vuelta y corrió hacia su base, sin mirar detrás de él. Cuando regresó, los gritos habían adentrado en el bosque. Él dice que no se lo mencionó a nadie más, solo dijo que había un puma en la zona y que tendrían que cerrar esos caminos hasta que pudiesen localizar y trasladar al animal. Muy parecido a este informe es otro reconocimiento de pumas que supuestamente salió mal, o al menos fue muy raro. El post afirma que esto vino de un colega suyo, que había estado haciendo lo mismo, buscando señales de leones de montaña, con el fin de mantener la zona segura. El colega dijo que él y su compañero había recibido una llamada de que efectivamente se estaban escuchando gritos de pumas en la zona, y cuando lo comprobaron, dice que encontraron señales alrededor de la zona como guaridas y ramas rotas. Llamó y explicó lo que pasó después. Él dice lo siguiente: llamo y me dicen que confirme si es posible, lo que significa que quieren que pise un gran montón de excremento y lo use como prueba. Sin embargo no veo ninguno, así que básicamente les digo que no hay nada, que he terminado. Sabemos que esa maldita cosa está por aquí, aunque no esté pisando su excremento. El tipo con el que estoy
se aleja para orinar y yo me quedo observando esta pequeña madriguera bajo un árbol para ver si tal vez un zorro o algo vive debajo, porque me encantan los zorros. Pero de todos modos, estoy observando este árbol y empiezo a escuchar crujidos de ramas, y viene en la dirección contraria en la que mi compañero se fue. Ahora tengo mi pistola, la amartillo y le grito a mi compañero para que vuelva, pero está demasiado lejos y no puede escucharme. Me pongo de pie y miro hacia donde se acerca la cosa, y no es broma, casi me orino encima. Este tipo viene hacia mí y está dando vueltas por todo el bosque. En lugar de caminar, está haciendo estas malditas volteretas. Y juro por Dios que esquivó cada maldito tronco y arbusto en su camino. Era como si supiese a dónde iba. Le grité al tipo que se detuviera donde estaba, que él estaba apuntando con un arma, pero siguió avanzando y me perdí. Disparé al suelo delante de él, y fue algo estúpido, pero no quería que este tipo se acercara a mí. Cuando disparé, él estaba a unos 50 metros de mí. Tan pronto como el arma se disparó, se dio vuelta y salió volando hacia atrás en el bosque. Mi compañero oye el disparo y vuelve corriendo a preguntar qué pasa, y yo le dije que había un bicho raro, que solo Dios sabe qué era, y que tenemos que largarnos cuanto antes. Le dije a la policía lo que había pasado, y no me metí en ningún problema por disparar, pero no sé qué era ese humanoide. ¿Qué es lo que sucede en estos bosques? Por último tenemos un informe que está etiquetado como un posible avistamiento de Black Eyed Kid, pero que parece ser mucho más extraño que eso. El post nos dice lo siguiente: hay muchas historias de personas de ojos negros que deambulan por los bosques y llaman en la noche, imitando el sonido del agua corriente o el grito de un gato montés. Un hombre en particular va a todas las emisoras de noticias que cree que le van a escuchar y cuenta la misma historia. Estaba cazando ciervos, había acampado en una zona muy remota y se despertó porque algo rozaba su carpa. Pensó que era un mapache o un zorro, hasta que la cosa apretó su cara contra la puerta de la tienda, momento en el que pudo distinguir claramente una nariz y una boca humana. Le dio una patada, pero el animal retrocedió un salto y desapareció cuando abrió la puerta de la carpa. Él salió con su arma, hizo 2 disparos de advertencia y cuando el sonido se desvaneció, oyó un chasquido detrás de él. Un hombre estaba de pie en el borde del campamento. Este hombre no llevaba ropa, pero tampoco poseía ningún tipo de carne humana. Tal como lo escribió este cazador, el hombre estaba hecho de una especie de amalgama de carne cruda y pelo, como si alguien hubiese recogido animales muertos en la carretera y los hubiese moldeado con la vaga forma de un hombre. La cara era abultada y solo una aproximación a un rostro humano. La cosa abrió su boca torcida y de ella salió el sonido del arma que había disparado el cazador. Lo hizo 2 veces antes de imitar el sonido de la cremallera de la tienda y huir en la noche. Es una locura extrema que hay que digerir. ¿Qué debemos hacer con todos estos casos? ¿Son reales estos informes? Ha habido mucho escepticismo dirigido a este post en particular. Sin embargo, algunos de estos relatos han sido confirmados por otros fuera de este foro en particular y han sido discutidos y desmenuzados, convirtiéndose casi en una leyenda en algunos círculos. Y para terminar esta serie de historias, nos vamos al Angles Forum del Reino Unido. Un pescador describe su escalofriante experiencia en una zona boscosa de Francia. Él dice lo siguiente: durante las últimas tardes tenía la sensación de ser observado desde los bosques del extremo del lago. Cada día a la misma hora, la sensación volvía, normalmente hacia el atardecer, y desde zonas diferentes, como si esa cosa que estuviese allí afuera se acercara cada día más. El pescador acampó cerca de un castillo acribillado por la Segunda Guerra Mundial. Cuando se despertó a la mañana siguiente, se llevó el susto de su vida. Decidí prepararme una cerveza, y al encender el mechero, las chispas marcaron el rostro de un soldado alemán con casco que se asomaba hacia mí desde el exterior. El pescador descubrió más tarde que la zona del bosque había sido escenario de feroces combates entre soldados estadounidenses y alemanes. Los alemanes huyeron al bosque, pero fueron emboscados por una patrulla de reserva y enterrados alrededor del lago. En algunos casos la tierra parece repetir acontecimientos pasados. Un relato similar es de un hombre que acampó en un bosque cercano y se despertó con el sonido del agua rugiendo. Cuando se arrastró fuera de su carpa, el sonido cesó abruptamente. Sin embargo, el ruido se reanudó unos minutos después, esta vez acompañado por el sonido de troncos que se estrellaban y de hombres que gritaban. El hombre y sus perros exploraron toda la zona la mañana siguiente, pero no encontraron absolutamente nada fuera del lugar. Él dice lo siguiente: a día de hoy no sé qué fue eso, pero tengo mis hipótesis. Me dijeron que la tierra recuerda, y eso está bien, solo que no necesito estar allí cuando está recordando. Un miembro del cuerpo de marines de Filipinas también tuvo una experiencia aterradora. Un día el hombre salió de patrulla después de que su unidad
recibiera informes de un avistamiento del enemigo. Después de 3 días de andar por el bosque, la unidad divisó una débil figura en la distancia. Sin embargo, al acercarse, vieron que la figura no caminaba realmente, sino que flotaba, aunque eso no era lo peor. La figura estaba vestida como una persona viva normal, pero no tenía cara, escribe el soldado. Lo mejor que puedo describir es como si la cara estuviese borrada, su piel era pálida, como si estuviese desangrada. Parecía tener agujeros de bala en el pecho. En un momento dado, dejó de flotar. Miré por el visor de mi rifle y me llevé el susto de mi vida cuando vi que me devolvía la mirada con su cara sin rasgos. Entre estos relatos de los casi desaparecidos, o tal vez reaparecidos, como quieran llamarle, hay bastantes casos en los que parece que el propio bosque ha llamado a estas personas para atraerlas, muy posiblemente con la intención de no devolverlas nunca jamás. Hay numerosos ejemplos de esto en los foros de Missing 411 de Reddit, y uno de ellos proviene de un usuario llamado Magnific Cone, que dice que esto sucedió cuando era un joven Boy Scout que acampaba en la escarpada naturaleza en un lugar llamado Monte Washington, en los Estados Unidos. En aquel momento formaba parte de un grupo de personas y estaba subiendo por uno de los sinuosos senderos de la montaña cuando los 2 miembros del grupo con los que estaba decidieron parar y tomar un descanso. Sin embargo, sintió un extraño y abrumador impulso de seguir adelante, a menudo acompañado de una sensación de tiempo borroso o perdido. El testigo nos dice lo siguiente: una vez que mi grupo y yo llegamos por encima de la línea de los árboles y junto a varias rocas, mis 2 amigos decidieron frenar y tomar un poco de agua. No sé por qué, pero me invadió un impulso que me empujó a seguir avanzando. Al final me perdí, mi percepción del tiempo desapareció. Parecía un sueño que cambiaba continuamente de lugar, pero no recordaba haber caminado hasta allí y nunca me lo cuestioné. De alguna manera llegué a un acantilado y de repente me encontré junto a un enorme montón de rocas. Empecé a sentirme mal y mareado. Me quité el cortavientos gris y verde para dejar al descubierto mi camiseta explorador de color neón y doblé el cortavientos para convertirlo en una almohada y me acosté. De repente un hombre, vestido con mallas negras y con una cruz roja, creo que trabajaba allí, no lo sé, corrió hacia mí y me dijo que parecía deshidratado y que había una estación meteorológica en la que podía comer. Me puse la chaqueta después de tomar mucho frío y me dirigí a la estación meteorológica. Allí me reuní con mi tropa, que estaban muy preocupados, y me informaron que había desaparecido durante casi 1 hora. Cuando conseguimos volver a bajar, me quedé dormido en el coche, ya que estaba agotado. Un caso muy extraño sin dudas. También tenemos otro que dice que esto le ocurrió cuando vivía en un pueblo ferroviario rural en el suroeste de Missouri, en Estados Unidos, que estaba rodeado de colinas, bosques y barrancos. Un día de verano, salió a dar un paseo por el bosque cercano a su casa junto con su perro, un pitbull llamado Fatty, y mientras se abría paso por el lecho de un arroyo, el perro empezó a gemir y a acobardarse sin motivo aparente. Pensando que había un animal salvaje, el testigo se detuvo a escuchar, solo para encontrarse en el bosque extrañamente desprovisto de cualquier sonido, ni viento, ni pájaros, ni nada en absoluto, lo cual era muy extraño, porque incluso en un día tranquilo, el bosque suele estar lleno de sonidos y vida. Él permaneció allí durante unos minutos en aquel espeluznante silencio, con el único sonido de su perro gimiendo, lo que también le resultaba extraño, ya que el animal no solía tener miedo ni temer a nada, y entonces sintió una sensación de repulsión que le dio la clara impresión de que le estaban observando, una sensación siniestra de la que no podía liberarse. Sin embargo, aunque cada fibra de su ser le decía que saliera de allí, sintió en cambio un extraño impulso de seguir adentrándose más en los árboles, y explica la serie de extraños acontecimientos que se producirían a continuación. Todas las señales apuntaban a que se iba a ir, pero no ocurrió otra cosa. Llámalo ser un adolescente nervioso o cualquier otra cosa, pero sentí esa extraña atracción hacia el bosque. No había ningún sonido, pero sentí que algo me estaba llamando, atrayéndome hacia el bosque. Era lo más aterrador que había sentido en mi vida, pero tenía mucha curiosidad al mismo tiempo. Quería saber qué demonios quería que me adentrara más. Avancé consciente de que mi perro se había plantado firmemente en los árboles caídos. Estaba temblando por todas partes y ladró mientras me alejaba, pero no vino conmigo. Tampoco se fue, lo que creo que potencialmente me salvó ese día. Dejé a Fatty atrás y finalmente llegué a la parte del arroyo en la que nunca había estado. Era un claro con un anillo de árboles que lo rodeaba, con el arroyo extendiéndose a lo lejos y doblando una esquina invisible. El sol no se había movido y seguía todo en silencio. Me quedé en el sitio durante 1 minuto y consideré la posibilidad de darme la vuelta. El claro era espeluznante y se sentía desprovisto de todo.
No puedo explicarlo bien. Sentí que si doblaba esa esquina, que estaba a unos 30 metros, algo terrible iba a pasar. Sentía como si algo estuviese esperando a que me acercara para darme el golpe de gracia. Lo descarté como paranoia. Me quedaba mucha luz solar y podía explorar solo por una vez. Además, si algo me estaba trayendo, podría encontrar algo sorprendente. Di un par de pasos más y de repente oí a mi perro ladrar frenéticamente detrás de mí. Sobresaltado me di la vuelta y mi perro parecía una pequeña mancha blanca en el interior de los árboles. Se paseaba de un lado a otro en su sitio y ladraba como si le fuera a matar si no salía corriendo. Siguió avanzando, pero no se movió ninguna distancia hacia adelante. Finalmente me di cuenta de que algo iba muy mal. Me giré de nuevo para mirar hacia el claro. El exterior estaba muy oscuro, no puedo creerlo. Hacía unos segundos que el sol no estaba ni siquiera cerca de bajar por el horizonte, y ahora las estrellas estaban ahí. No hay sol, no hay luz. Miré fijamente los árboles de la esquina, sin ver nada más que sombras alargadas. Oí el chasquido de una rama. De repente mis oídos empezaron a pitar y el pánico inundó todo mi cuerpo. Me di la vuelta y salí disparado hacia los árboles caídos, corriendo hacia mi perro. Estaba gruñendo y ladrando como un loco, y cuando me agaché bajo los árboles, ambos volvimos corriendo hacia la casa. Todo el tiempo me sentí como si tuviese la muerte en los talones, y Fatty no corrió ni una sola vez delante de mí. Permaneció a mi lado todo el camino de vuelta. Cuando llegué a casa, miré el reloj. Era un paseo que duraba normalmente 10 minutos, pero había estado afuera 3 horas. Había salido de mi casa a las 7:30 y había llegado a las 10:30. Mis padres debían llegar a casa en 1 hora. Al día siguiente solo caminé una parte del camino, hasta donde podía ver el claro. Lo máximo que pude caminar fueron unos 3 kilómetros y tardé 3 horas. No sé qué quería que estuviese en el bosque ese día. No vi lo que era y no me dijo nada, pero ignoré todos los instintos naturales que tenía para correr hasta que fue casi demasiado tarde. Que mi perro estuviese allí puede haber sido la razón por la que no me adentré en los bosques de Missouri y sucumbí ante alguien o algo en la oscuridad. ¿Qué lo perseguía en esos bosques? ¿Acaso corría peligro de convertirse en otra persona que desaparece sin dejar rastro? De un testigo llamado Ocla de Mock nos llega una experiencia que ocurrió en una acampada con un grupo de jóvenes en el estado de New Hampshire. Al final de la excursión de 2 días, hizo una caminata en solitario por la colina hasta una zona con un campo de tiro improvisado. Levantó la basura que había en el lugar y juntó los equipos para llevarlos al campamento. Y estaba a punto de regresar cuando dice que todos los sonidos del bosque cesaron de repente, como si una cortina de silencio se hubiese caído a su alrededor. Luego dice que pudo percibir una especie de zumbido y que fue entonces cuando las cosas se pusieron más extrañas. El testigo dice lo siguiente: por alguna razón inexplicable, giré la cabeza hacia la derecha para ver la línea de los árboles. Me di cuenta de que había una zona con maleza más fina, como una abertura, y empecé a caminar hacia ella, como si me atrajera. Cuando dejé atrás la línea de árboles y me adentré en el bosque, pude sentir que la atracción de adentrarme en el bosque se hacía mucho más fuerte. Mirando al frente, el bosque estaba en una profunda sombra, con un extraño grupo de 4 árboles a unos 30 metros de distancia, iluminados por un rayo de luz que se proyectaba en un ángulo desde arriba. La luz no era la luz amarilla normal de la tarde, sino un color dorado muy extraño. La luz incidía en los árboles de tal manera que sus bases brillaban de forma atrayente. Con el resto del bosque en la sombra y los árboles iluminados, se creó una extraña visión de un túnel. La compulsión de ir a investigar a los 4 árboles era ahora casi abrumadora. El pensamiento de ven a ver, ven rápido o ven ahora mismo era insistente. La cabeza me latía con fuerza, como un dolor de cabeza pero sin dolor, no sé cómo explicarlo. Cuando estaba a punto de dar otro paso adelante, otro sentimiento de lo más profundo de mi ser empezó a gritarme que me detuviera inmediatamente. Al instante, supe visceralmente que a pesar de lo tentadora que era esta llamada, si seguía adelante hacia esos árboles, me perdería en el mundo. Esa era la impresión concreta que tenía, y me asustó profundamente. La sensación de esto no está bien y peligro eran palpables para mí. Esto de alguna manera superó la compulsión. Rápidamente miré hacia atrás, hacia la abertura del túnel, y luego miré para otro lado. Y creo que ver un poco de realidad me ayudó a romper el dominio de esta llamada. De repente sentí un hueco en el estómago y empecé a trazar un camino lentamente hacia atrás. No perdí de vista los árboles, como si me enfrentara a un depredador. No quería darles la espalda, no podía darle la espalda. Cuando volví y atravesé la abertura del campo de tiro, mi cabeza se despejó casi al instante. Volví a escuchar los ruidos del campamento y a sentir el viento.
Miré el lugar del que acababa de salir y me pareció normal. Inmediatamente agarré la primera carga de equipo y me dirigí al campamento. Por alguna razón no le dije a nadie en el campamento lo que había experimentado. En mi siguiente viaje para agarrar la última carga de equipo, todo era absolutamente normal, pero me mantuve muy alejado de esa apertura. Lo que más me llama la atención es la impresión de estar perdido en el mundo. Era tan claro, aterrador y definitivo, no puedo expresar lo verdaderamente atraído que me sentí por adentrarme en esos bosques. Esa sensación de entregarme a eso, sea lo que sea. Pero sí sé que algo no bueno hubiese ocurrido si no hubiese hecho caso a esa advertencia. Sé que mi experiencia fue muy real y aterradora. También estoy convencido de que no habría salido si hubiese seguido ese día. En otro caso, la testigo Belevina 143 describe cómo a los 11 años tuvo su propio roce con lo desconocido. Dice que ella y su familia salían a acampar en los bosques de New Hampshire en su remolque de acampada todos los veranos, y fue durante una de estas excursiones que algo muy extraño pasaría. Dice que una vez, durante uno de estos viajes, su tía la despertó y le preguntó si recordaba lo que había sucedido la noche anterior, a lo que ella respondió que no recordaba. Fue entonces cuando la tía, el padre y la madre le contaron lo que había pasado, lo cual era cuanto menos espeluznante. La testigo cuenta lo siguiente. Mi tía estaba un poco temblorosa cuando me preguntó ¿recuerdas lo que pasó anoche? Negué con la cabeza y escuché cómo mi tía contaba la extrañísima noche que yo no recordaba en absoluto. Mi tía me explicó que a eso de las 2 de la madrugada se despertó con la puerta de la caravana abierta de par en par. Rápidamente comprobó las literas y se dio cuenta de que yo no estaba en ninguna parte. Despertó a mi madre y a mi padre, y entonces ellos tomaron unas linternas y empezaron a buscarme frenéticamente por afuera, en los alrededores. Mi tía se quedó atrás porque todavía quedaban 4 niños durmiendo en la caravana. Después de una aterradora búsqueda de 10 minutos, mi padre me encontró. Había salido de la caravana y se había metido entre los árboles a unos 10 metros de distancia. Estaba lo suficientemente lejos como para que no se me viera a menos que él se adentrara un poco en los árboles. Estaba allí de pie en la oscuridad, con los ojos completamente abiertos, pero sin responder en absoluto. No tenía zapatos ni linterna y solo llevaba unos pantalones cortos y una camiseta. Dice que me tomó de la mano y empezó a acompañarme de vuelta al campamento. Recuerda que me preguntó ¿qué está pasando? ¿Por qué demonios has salido así por tu cuenta? Entonces finalmente le dije tengo que esperar aquí, papá. Vamos a quedarnos aquí. Mi madre recuerda que entonces empecé a llorar mientras ella y mi padre me llevaban de vuelta a la caravana. Cada vez que recuerdo esta historia, tengo una sensación de malestar o extrañeza. Gracias a Dios que mi tía se despertó. Es importante señalar que nunca he sido sonámbula antes o después de esa noche. Fue un incidente aislado, que podría haber tenido un final muy diferente si no hubiese tenido tanta buena suerte. Mi madre estaba tan enojada que decidió deshacerse de la caravana y no hicimos muchas acampadas después de esa noche. ¿Era algo que la llamaba al bosque para que se perdiera? ¿O tal vez era algo más? De forma similar tenemos la historia de otro usuario llamado SuperPeyton22, que dice vivir en una casa situada justo al lado de una gran extensión de bosques en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, y se describe a sí mismo como un ávido excursionista y amante de las actividades al aire libre. Cuando tuvo su extraña experiencia, tenía unos 15 años, y estaba explorando con sus 2 perros, Max y Bo. Él comenta lo siguiente. Estaba caminando por un sendero que va más allá de la casa de mi tía. Un sendero que recorría día tras día disfrutando del bosque. Recuerdo que miré hacia la montaña, a cuya cima nunca había subido, y sentí una extraña llamada. No era realmente una voz, pero era un impulso que no podía ignorar. Hay que tener en cuenta que soy una persona muy tímida, y que caminar por senderos desconocidos por mi cuenta me asusta hasta el día de hoy. Pero ese día, todo mi miedo se disipó, todos los pensamientos abandonaron mi cabeza, simplemente subí cada vez más alto, mis perros me siguieron, ni siquiera sé cómo describir la sensación que me invadió, pero recuerdo que me miré los pies y me sentí en paz mientras subía. Hubo un momento en el que me detuve a mirar las casas de abajo, nunca había estado tan alto recuerdo, y me sentí maravillado. Hice una foto con mi teléfono y luego miré a mi alrededor en busca de mis perros. Bo ya había salido corriendo y Max le seguía. Les llamé frenéticamente para que se detuvieran, pero no me hicieron caso, desaparecieron. En ese momento, mirando hacia la ladera de la montaña, tuve mucho miedo. Luego volví a mirar hacia arriba y me volvió a invadir, seguí caminando. Me decía a mí misma que iría un poco más lejos, que vería un poco más. Recuerdo que me miré los pies como antes y escuché el silencio del bosque a mi alrededor y me sentí en paz. Me pareció tan fácil seguir profundizando y tan difícil dar la vuelta.
Bow también sintió la llamada, porque incluso después de que me saliera de ella y me diera la vuelta, solo después de tropezar con una raíz, y de que la llamara de nuevo, no se detuvo. Tuve que alcanzarla y darle la vuelta físicamente y acariciarla antes de que viniera conmigo. No podía parar. Finalmente escuché el crujido de mi walkie-talkie. Todo estaba distorsionado y no podía distinguir ninguna de las palabras. Supongo que ahora estaba fuera de su alcance, pero en aquel momento me asustó. Lo que sea que se haya apoderado de mí perdió su control sobre mi mente. Mis perros seguían sin aparecer. Presa del pánico, empecé a correr cuesta abajo. Es una maravilla que no me haya herido. Cuando me acerqué a la parte ancha del manantial, cerca del fondo, mi walkie-talkie volvió a sonar y escuché a mis perros corriendo cuesta abajo detrás de mí. Llegué a casa y casi me olvidé del asunto. Solo me dije que me había perdido y que tuviese más cuidado. No sé lo que hay ahí afuera, pero sé esto: el bosque nos llama a todos. En algunos casos, el señuelo que atrae a estas personas es algo más que una voz o un sentimiento, sino una especie de entidad, y esto se puede ver en este extraño caso del usuario Supreme Symbiote, cuya historia gira en torno a su madre, que creció en una zona extremadamente rural cerca de Iribucuá, en Paraguay. Un día la madre estaba jugando de niña junto a su abuela cuando parece que fue arrastrada al bosque cercano por poderes que escapan a nuestra comprensión. El testigo comenta lo siguiente: la zona donde creció mi mamá es especialmente rural, es el campo, donde estaba la mayoría de la gente pobre. Su casa estaba frente a un bosque muy espeso que se extendía por kilómetros. Una tarde, antes de que oscureciera, mi abuela y mi madre estaban afuera. Mi madre tenía entonces unos 7 años cuando vio lo que describió como un precioso pollito blanco. Siempre le han gustado los animales y disfrutaba tomándolos, así que quiso atraparlo. El polluelo seguía huyendo de ella, aunque parecía que estaba a punto de atraparlo varias veces. Después de lo que parecía estar corriendo en círculo durante minutos, mi abuela salió de la nada y tiró el pelo de mi madre. Mi madre dijo que en ese momento había salido de un trance, que el sol ya se había puesto y que en realidad estaba muy metida en el bosque. Mi abuela la golpeó muy fuerte en la cabeza y le dijo que el pombero casi lograba llevársela. Mi mamá trató de explicarle a mi abuela sobre la leyenda del pombero, pero por supuesto jamás pudieron verlo. Mi abuela dijo que mi madre parecía estar jugando con normalidad y de repente empezó a caminar rápidamente hacia el bosque. Mi abuela por suerte corrió tras ella y pudo alcanzarla. Siempre pienso en lo que habría pasado si mi abuela no hubiese estado allí para detenerla. Me alegro que estuviese allí. Es espeluznante como mínimo, y da la sensación de que podría haber sido una especie de espíritu del bosque que atrajo a la niña con fines inescrutables. Curiosamente, tenemos otro relato de Nicaragua que también parece implicar algún tipo de entidades forestales traviesas. La usuaria Monkey85 afirma que cuando tenía 6 años, estaba con su abuela en una enorme plantación rodeada de espesa selva tropical. Un día claro y luminoso, estaba en un sendero con sus padres, caminando desde su jeep hasta la plantación, y cuenta lo siguiente: recuerdo que jugaba con uno de mis juguetes favoritos. Era un guardabosques verde que se le podía pulsar un botón y su cabeza cambiaba de la normal a la de casco. De todos modos estaba jugando con él mientras caminábamos por el sendero. Entonces llegamos a un pequeño arroyo. Mis padres son capaces de saltar fácilmente sobre él y seguir caminando. Miran detrás de ellos y puedo ver que me miran tratando de hacer el salto sonriéndome. Consigo saltar, pero se me cae el juguete en el proceso y se lo llevo al arroyo, así que inmediatamente empiezo a seguirlo. Puedo oír a mis padres gritando por mí, pero estoy demasiado concentrado en tomar mi juguete. El siguiente momento aún lo recuerdo con claridad. De repente estoy como en un campo, con hierba muy alta. Estaba rodeado de árboles. Lo único que noto es que hay un silencio inquietante. Tengo que reiterar que este es un bosque centroamericano. Nunca está tranquilo. Siempre hay cientos de pájaros, monos y otros pequeños animales por todas partes. En ese momento no le di importancia. Entonces escuché algo raro, como un chirrido, y veo pequeños orbes en la hierba alta. No me dan miedo, más bien me intrigan. Están entre la hierba como se ve en los ojos de los animales, pero son ingrávidos y flotantes. Empiezo a caminar hacia ellos, pero luego me asusto y salgo corriendo hacia el bosque. Recuerdo que me dio sueño al caer contra un tronco de té. Según la testigo, luego estuvo desaparecida durante 2 días mientras su familia la buscaba frenéticamente. Se pensó que había sido secuestrada, ya que su padre era bastante rico, pero nunca se pidió un rescate. Se puso en marcha una búsqueda masiva en la que participaron la policía, el ejército y unas 1000 personas en total, peinando la selva, con perros, helicópteros, etc. Pero no se encontró ningún rastro de ella. Aunque no recuerda nada de lo que pasó durante esos 2 días, sí recuerda cómo se despertó de repente y se encontró sola en un autobús. Ella explica lo siguiente:
Estuve desaparecida durante 2 días, y lo siguiente que recuerdo es que me desperté en la parte trasera de un autobús. El conductor me despertó y me preguntó si estaba bien. Inmediatamente empecé a llorar y a preguntar por mi madre. Ella me había hecho memorizar el número de nuestra casa, así que llamaron y me recogieron. La policía investiga pensando que puede haber sido un intento de secuestro. Creen que una vez que averiguaron a quién estaban secuestrando, me subieron al autobús. Les cuento mi historia y algunos piensan que me llevaron los duendes. Los duendes son algo en lo que cree mucha gente en Nicaragua, sobre todo la gente del campo. Se cree menos en las grandes ciudades. Básicamente se les describe como pequeñas personas que secuestran niños, matan al ganado o arruinan cosechas. Un signo revelador de su presencia es ver pequeñas luces flotantes en los árboles o entre la hierba alta. La gente dice que son las linternas que llevan. Una característica interesante de algunos informes es que en muchas ocasiones la presencia depredadora se siente y se oye más de lo que se ve. Son comunes los sonidos extraños y un inexplicable y espeso manto de miedo y temor mal definidos, así como por el contrario, la repentina ausencia de sonido y también a menudo la sensación de ser observado. Y un caso que ilustra esto es uno del foro Missing 411 de Reddit. Dice que le ocurrió en un lugar llamado Stone Mountain State Park, en el estado norteamericano de Carolina del Norte, no muy lejos de donde vive, en Blue Ridge Mountain. También comenta que es una ávida experimentada excursionista y amante de las actividades al aire libre. Dice que ha tenido 2 experiencias de ser acechada por una presencia aparentemente maliciosa en el parque. La primera de ellas la cuenta así. Esto ocurrió en el 2018, mientras hacía senderismo con mi novio y nuestro perro. Ese día habíamos visto un par de cascadas e íbamos a ir de excursión a la más baja. Había llovido mucho durante unos días y sabía que este sendero tenía varios cruces de arroyos. Decidí que no quería mojarme y le dije a mi novio que siguiera sin mí y que yo esperaría. Las cataratas estaban solo a 1 kilómetro de distancia. Mi novio y su perro cruzaron el arroyo y desaparecieron de mi vista. Tan pronto como no pude verlos más, me di cuenta de lo silencioso que estaba el bosque. No había pájaros ni ardillas haciendo crujir las hojas. No suele asustarme, pero de repente tuve una abrumadora sensación de temor. Sentí como si algo me observara y no pude evitar esa sensación. Tuve el impulso de correr detrás de mi novio y empecé a cruzar el arroyo cuando le vi volver corriendo hacia mí. Él también tuvo una abrumadora sensación de temor y no llegó a recorrer 10 minutos del sendero antes de darse la vuelta y correr de nuevo hacia mí. Dijo que no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba a atacarme. Esto fue alrededor de las 11 de la mañana en un día de verano, por lo que no es muy probable que un felino o un oso estén afuera a esa hora. Esta sensación de miedo abrumador y el silencio abrupto del bosque es muy común en este tipo de informes y a menudo es sentida por más de un testigo. En su segundo relato tenemos el mismo miedo inconmovible de la nada, así como ruidos anómalos procedentes de los árboles. Ella lo comenta de esta manera. Este incidente me dio mucho miedo porque estaba sola con mi perro. Estábamos recorriendo la misma sección de Stone Mountain, pero en un sendero diferente llamado Wolf Rock. En el camino había visto muchos árboles que estaban quemados, pero podría haber sido debido a un rayo. Empecé a tener una sensación de mal agüero, así que comencé a acelerar mi ritmo para volver. Cuando estaba a 1 kilómetro de mi coche, oí lo que solo pudo ser descrito como un super boom sónico. Sacudió el suelo y sacudió los árboles. Más tarde, traté de describir el sonido a mi padre sin éxito, ya que nunca había oído nada parecido, ni disparos, ni un avión, ni un desprendimiento de rocas que ya había escuchado antes. Pero al leer una historia de una persona que se entrenaba en un submarino, se me despertó la memoria. Describió el sonido que escucharon como un martillo gigante golpeando una pared de hojalata. Esa es la forma en que puedo describir el ruido que escuché, ese golpe metálico reverberando a través del bosque, muy inquietante. ¿Qué podría estar detrás de este ruido? Este ruido metálico aparece en varios informes como este, y otro es un ruido que suena como si alguien o algo golpeara un palo contra un árbol, una especie de golpeteo de la madera que suele percibirse como muy inquietante. Podemos ver esto en un informe del mismo foro de alguien que tuvo una experiencia en el extenso parque provincial de Algonquin, en Ontario, Canadá. Ese día estaba haciendo piragüismo con 2 amigos en el parque, en un lugar llamado Rock Lake, y decidieron acampar en la orilla. Era una noche muy ventosa, pero dice que se alarmó cuando en algún momento, en medio de la noche, el viento que rugía y azotaba se detuvo de repente, como si se hubiese apagado. No fue una disminución lenta del viento, sino que en un momento estuvo ahí y al siguiente desapareció, y tampoco hubo ya sonidos de insectos, sino un silencio total. Ya estaba alarmada por esto, pero se agravó
cuando pudo sentir una increíble sensación de peligro y un pavor palpable a su alrededor. Sus amigos seguían durmiendo, y ella cuenta lo siguiente: quería despertar a mis amigos, pero pensé que me dirían que estaba loca. El silencio era abrumador y empecé a tener la sensación de miedo más intensa que he tenido nunca, aparentemente sin ninguna razón. Entonces oí lo que parecían fuertes golpes en los árboles en la distancia. No sé qué podía hacer, pero me hacía sentir peor. El viento volvió al cabo de unos 20 minutos y traté de dormir más. Estaba casi adormecida cuando escuché un sonido en mi cabeza, algo así como cuando te hieren en los videojuegos, como una frecuencia aguda que aumentaba a medida que avanzaba. En ese momento tuve una intensa sensación de pavor y me quedé hasta el amanecer sin poder dormir. Ni siquiera se lo mencioné a mis amigos porque estaban durmiendo y probablemente se encogerían de hombros. Al día siguiente no dijo nada sobre su extraña experiencia de la noche anterior, pero seguía pesando mucho en su mente cuando salieron a hacer algo más de piragüismo en el lago. Salieron hacia el lugar llamado Rose Island y fue aquí donde una variedad de sonidos extraños venían de la naturaleza circundante, como si algo estuviese allí con ellos y no los quería. Ella dice lo siguiente: más tarde fuimos en canoa a un lugar llamado Lago de la Roca, hasta Rose Island. En esta isla, mientras recogíamos leña para nuestro fuego, empecé a escuchar una variedad de sonidos extraños. El más extraño era un sonido de golpes que consistía en 5 golpes de muy baja frecuencia que se aceleraban. No podía pensar en un animal que hiciera este sonido. He oído pájaros carpinteros y son mucho más agudos. Luego oímos lo que sonaba como golpes de madera contra los árboles, pero desde diferentes direcciones. Más tarde estábamos de excursión y vi una masa negra en el bosque que parecía un oso negro. Salimos corriendo, decidimos dejar el campamento y volver a casa porque todos teníamos una sensación de completo pavor después de ver eso. En este informe uno se pregunta si la masa negra que vieron tuvo algo que ver con todas esas cosas extrañas que pasaron. Y si es así, ¿cómo es que se conectan? Junto con el golpeteo de la madera, casi parece que podrían haber sido aterrorizados por un pie grande, ya que el golpeteo de la madera es un supuesto comportamiento que utilizan para intimidar y posiblemente comunicarse entre sí. ¿Es eso lo que estaba ocurriendo aquí? Ciertamente parece que lo que sea que haya sido, quería hacerles daño. Otro caso extraño de golpeteo de madera viene de otro usuario de Reddit, que dice que estaba acampando con su amigo en la zona del Monumento Nacional Chiracachua del sureste de Arizona. Mientras iban de excursión, dice que el tiempo se volvió intempestivamente brumoso y lúgubre de repente, y fue entonces cuando se produjo una extraña serie de acontecimientos, comenzando en este caso por el golpeteo de rocas. El testigo dice lo siguiente: poco después de la llegada de la niebla, la última parte del cambio de tiempo, oímos un extraño conjunto de 3 ruidos de golpes desde detrás de una roca colgante en la parte superior de la montaña en la que estábamos en ese momento. Sonaba vagamente como si una herramienta pesada fuera golpeada con la roca en la cadencia de los golpes, con un cuarto de segundo de diferencia, un breve retraso de un segundo y luego el tercer golpe. Esta secuencia de 3 golpes se repitió varias veces desde ese lugar. Nos detuvimos cuando lo oímos e inmediatamente nos sentimos inquietos por alguna razón. Después de varias series de golpes se detuvo y empezamos a movernos unos 50 metros cuando oímos la misma serie de golpes desde el lado opuesto del lugar y luego, de nuevo, desde una tercera posición que estaba una vez más por encima de nosotros. Entonces tuvimos una sensación de inquietud y miedo. Mi amigo me dijo algo así como: date prisa y salgamos de aquí, esto no me gusta. Y empezamos a salir de allí a un trote constante. Durante los siguientes 5 minutos oímos unas cuantas series más de golpes procedentes de los 3 lugares diferentes. Por alguna razón sentí peligro por mi vida. En un momento dado nos detuvimos en un afloramiento en el borde del desfiladero. Ambos teníamos las manos en nuestras fundas y echamos un vistazo rápido a la cresta por encima de nosotros. Nos habíamos agarrado instintivamente a la cobertura antes de hacerlo. Eso demuestra lo perturbados que estábamos en ese momento. Cuando llegamos al cruce de senderos, al final del camino, cerca del centro de visitantes, habíamos perdido la sensación de temor a unos 800 metros de distancia. Fuimos al centro de visitantes y preguntamos al guardabosques si había algún tipo de equipo trabajando en la zona o algún grupo de personas haciendo algo que sonara como los golpes que describimos. Él dijo que sonaba como si hubiésemos oído pájaros carpinteros. Puse a mi compañero de cuarto un clip de un pájaro carpintero nativo de la zona a través de YouTube en mi teléfono. El sonido era vagamente similar, pero el golpeteo del pájaro carpintero era mucho más rápido y no era tan profundo. Él dijo: bueno, eso suena así, probablemente solo escuchamos eso y nos asustamos. Y yo no estaba de acuerdo, pero sentí que sería vergonzoso admitir que todavía sentía que algo muy extraño había sucedido. Así que fingí estar de acuerdo y luego nos fuimos a casa. Los dos
Decidieron más tarde que lo que habían oído no eran de hecho pájaros carpinteros, y nos quedamos con la duda de qué era lo que nos acechaba, qué estaba golpeando esas rocas y por qué. ¿Era un posible pie grande a punto de atacar u otro tipo de humanoide? Otro acosador invisible fue reportado por Hani242 en Reddit, quien estaba en el Parque Nacional Big Bend en el sur de Texas en el momento de su experiencia. Había ido a acampar a la zona con una amiga y su marido, y describe el paisaje como plano, desolado y remoto, y los dos pensaron que sería divertido hacer una caminata nocturna hasta el sendero más cercano. Como era una noche luminosa, a la luz de la luna, por un terreno llano, pensaron que sería bastante fácil, pero la testigo dice que, como precaución, habían colocado antes algunos montones de rocas para ayudarles a encontrar el camino. Después de la cena, salieron a eso de las 10 de la noche, pero les esperaba una experiencia aterradora. Ella cuenta lo siguiente. Los primeros 10 minutos fueron bastante tranquilos, todos estábamos de buen humor. De repente, oímos un ruido de desplazamiento a unos 15 metros detrás de nosotros. Acostumbrados a los ruidos de animales por la noche, lo descartamos como un bicho. Unos minutos más tarde, oímos el mismo ruido un poco más cerca, y con el sonido de un animal más grande. Aquí hay osos negros, pero no estábamos en la zona en la que normalmente se ven. Como he dicho, el paisaje era muy abierto y no vimos nada con nuestras linternas. Estábamos un poco inquietos, pero dispuestos a seguir. Los montones de roca habían hecho un buen trabajo guiándonos en la dirección correcta. De repente me detuve sintiendo un terror absoluto. Es una sensación indescriptible. Sabía que estábamos en peligro, pero no sabía por qué. Miré a mi amiga y a mi marido, que parecían tan aterrorizados como yo. No había ningún sonido, ni viento. Entonces, en un instante, el grito más inhumano que escuché estalló. Estaba a nuestro alrededor. Nos quedamos paralizados durante lo que parecieron minutos, pero estoy segura de que fueron solo segundos. No recuerdo haber tomado la decisión de volver corriendo, pero lo siguiente que recuerdo es que todos estábamos escapando. Habíamos llegado bastante lejos. Aunque pensaba que estaba corriendo en dirección a nuestro campamento, recuerdo haber buscado los montones de roca para guiarnos, pero al no verlos y casi haber dado la vuelta pensando que íbamos en la dirección equivocada, algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Llegamos a una roca bastante grande que sabía que estaba en la ruta de regreso al campamento. También recuerdo haber puesto un montón de rocas al lado de ella. Fui a comprobar si estaba allí para asegurarnos de que nos dirigíamos de vuelta a nuestro campamento. Las rocas seguían allí, pero habían sido derribadas. Esto hizo saltar todas las alarmas, y le dije a mi amiga y a mi marido que teníamos que volver al campamento lo antes posible. Volvimos unos minutos más tarde, y cuando regresamos yo ya estaba completamente asustada y no quería quedarme. Creo que mi marido también lo estaba, pero mi amiga nos convenció de que solo se trataba de fauna salvaje. Así que nos quedamos en la tienda esa noche. No sé si estaba relacionado, pero hubo movimientos y pasos alrededor de la carpa toda la noche. En cualquier caso, no pude dormir. No hicimos más excursiones primitivas en ese viaje y optamos por acampar en uno de los campamentos comunitarios. Nunca había sentido esa sensación ni antes ni después, y eso que he estado en el bosque de noche muchas veces. Al día siguiente salí a comprobar si todos los montones de rocas habían sido derribados, y así fue. No creo que un animal vaya por ahí derribando deliberadamente los marcadores. Eso es lo que realmente me hace pensar que era algo inteligente. No sé lo que era, pero no quiero saberlo, y me alegro que hayamos salido de ahí. ¿Qué era lo que estaba ahí afuera? Jugando con ellos y posiblemente cazándolos. De nuevo, ¿era un pie grande? ¿Era otro caso de depredador o alienígenas? No hay manera de saberlo, pero en algunos informes muy extraños se ve el origen de estos sonidos y el miedo inexplicable, y no parece ser un pie grande en absoluto. Tenemos otro caso que dice que en esa noche nuestro testigo se había dirigido a una zona boscosa en Wisconsin para ir a una fiesta que algunos amigos estaban celebrando por allí. Por el camino se perdieron un poco, pero pudieron obtener direcciones por teléfono móvil y continuaron abriéndose paso entre los oscuros árboles, encontrando el camino por el haz de su linterna. Todavía parecían perdidos, dando vueltas inexplicablemente y pasando varias veces por el mismo claro. El testigo afirma que pronto les pasaría algo que los dejaría sorprendidos. Él comenta lo siguiente: yo estaba bromeando diciendo más vale que no nos maten. Y mientras nos reíamos con mi amigo, oímos un sonido extraño que venía detrás de nosotros, seguido de lo que sonó como una mezcla entre el silbato de un viejo tren y alguien soplando. Suena estúpido, pero es la mejor forma de describirlo. Nos dimos la vuelta pensando qué demonios fue eso y alumbramos con nuestras linternas a un ciervo de pie sobre sus patas traseras con un brazo contra el árbol mirándonos. Sé que parece una estupidez, pero la forma en que nos miraba y se quedaba allí era lo más inquietante que he visto en mi vida. Mi amigo entonces se va corriendo y yo todavía estoy de pie allí,
mirándolo a él, tratando de reaccionar, justo antes de empezar a correr. Por suerte para mí, mi amigo corrió hacia un árbol y yo lo alcancé, y empiezo a gritarle para que no me deje solo, cuando de repente oímos otro silbido a la izquierda de nosotros y giramos nuestras linternas para ver otro ciervo mirándonos, pero este está caminando hacia nosotros. Se acerca, pero camina detrás de un árbol y solo se ve su cuello y su cabeza asomando. Nunca he estado tan asustado en mi vida, y empecé a llorar y a gritarle a mi amigo, diciéndole que llamara a la policía, como si eso pudiese servir de algo. En este punto honestamente pensé que iba a morir. Estaba tan asustado y escuchamos otro sonido de silbido en algún otro lugar del bosque detrás de nosotros. También un sonido de crujido en el bosque, y estábamos seguros de que esto, fuese lo que fuese, nos iba a matar. Pero en lugar de eso, salió un perro negro gigante, y quiero decir gigante, como el tamaño de un terranova pero con el pelo corto como un labrador. El perro se acercó a nosotros, nos miró y luego miró al ciervo que estaba detrás del árbol. Él empezó a hacer un sonido extraño, pero el perro se quedó mirando, sin gruñir ni ladrar ni nada, solo mirándolo. El ciervo empezó como a toser, pero el perro se quedó mirando sin hacer ruido antes de darse la vuelta e ignorarlo, y caminar hacia nosotros y empezar a ladrar y a aullar. Un minuto más tarde, un profesor con el que había asistido a una clase de segundo año irrumpió entre la maleza y empezó a gritar «Varón», su perro que aparentemente había huido al bosque. Se quedó muy confundido al vernos, pero vio que estábamos llorando y se ofreció a llevarnos a su casa y conducirnos de vuelta al campus. Esa noche no dormí y he estado por todo internet tratando de darle sentido a lo que vi. Además, tengo una gran deuda con Varón por haberme salvado la vida. ¿Qué demonios era esa cosa? El testigo explica que sintió que estaba a punto de abalanzarse sobre ellos. ¿Y qué habría pasado entonces? ¿Se convertirían estos dos adolescentes en otra estadística de personas desaparecidas? ¿Quién lo sabe? Igual de extraño es otro informe que sucedió en Red River Shore, en Kentucky. Ella estaba con su marido y un amigo en ese momento. Habían estado allí muchas veces, y esa noche hicieron algo que solían disfrutar cuando estaban allí, que era subir a la cima de un sendero alto para observar las estrellas. Habían subido a este sendero en innumerables ocasiones y lo conocían muy bien, pero esta noche iba a ser un poco más inusual. Llegaron a la cima y se tumbaron para observar las estrellas, pero casi inmediatamente empezaron a oír ruidos extraños a su alrededor. Ella dice lo siguiente: nos acostamos y tratamos de mirar las estrellas, pero las nubes eran muy gruesas en ese momento. Hacía un calor miserable. Podíamos oír voces a veces y mi marido no paraba de comprobar si había gente a nuestro alrededor. Nunca vio a nadie. Vimos un destello de luz y entonces oímos el canto de un pájaro. Pero no era como un ruido de pájaro real en absoluto. Sonaba como si una persona hiciese el canto de un pájaro, como rítmico y no realmente natural. Estaba convencida de que no estábamos solos y de que no lo habíamos estado en toda la noche, pero también soy la que se asusta más fácilmente. Pedí que se fueran en cuanto estuvieran listos y lo estuvieron en ese preciso momento. Y eso me asustó, el hecho de que tuviesen tanto miedo como yo. Empezamos a bajar por donde habíamos venido y me pareció que tardábamos mucho. Íbamos firmes y rápidos, y era cuesta abajo, pero parecía que no ganábamos terreno. Es difícil de explicar, pero era tan extraño que en un momento dado incluso lo dije en voz alta. Dije, esto parece mucho más largo. Y ellos estuvieron de acuerdo conmigo. Yo seguía mirando detrás de mí con la linterna, y mi marido seguía mirando a los lados, mientras que mi amiga mantenía la suya sobre todo hacia adelante. Mientras bajaban por ese sendero, podían oír todo tipo de ruidos indescifrables procedentes de la oscuridad, y el marido decía que seguía captando lo que parecían ojos en el haz de su linterna. También se oía algo parecido a pasos en la oscuridad, y estaban seguros de que les seguía alguien o algo, pero las cosas se volverían más aterradoras. La testigo lo cuenta de la siguiente manera: mi marido deja de caminar del todo y dice, ¿qué es eso? Pero la pregunta es más bien una alerta, y muevo mi linterna en esa dirección y no veo nada al principio. Entonces su linterna capta una forma y luego la mía capta una especie de cabeza. Mi amiga, alarmada, empieza a apuntar en la misma dirección y las luces se reflejan en una criatura de color gris claro. Estaba como doblada en posición agachada, arrodillada sobre su pierna derecha, empieza a ponerse de pie lentamente y nosotros nos quedamos helados. Parece humano pero es demasiado grande. La gente confunde a menudo las formas humanas con la de los osos en el bosque, pero este era como más delgado. Es delgado, grande, gris claro y su piel parece la de un delfín. Tiene un brillo y nuestras luces se reflejan un poco cuando están sobre él. Poco a poco se pone de pie frente a nosotros. Su cabeza es larga y sus ojos están en una posición humana en la cara de frente y no de lado como en los animales, pero no pude ver ningún otro rasgo facial.
solo grandes agujeros o pozos casi vacíos que eran sus ojos. Nos miró directamente a nosotros y a nuestras linternas. La forma en que se paró fue intimidante, casi como cuando una serpiente se levanta y flexiona su cuello para mostrar a la presa que son más fuertes y más inteligentes. Era como si se preparara para una pelea. Desde que se agachó, se giró y se puso de frente a nosotros. Los brazos colgaban hacia abajo y las manos también parecían largas. Supongo que medía unos 3 metros y no estaba tan lejos de nosotros. No tenía pelo y su cabeza también era grande. No pude procesar lo que vi y me quedé congelada. Entonces siento que mi marido me golpea en la espalda y grita ¡corre! Empiezo a entender que tenemos que alejarnos de esta cosa. Corrimos hacia la derecha, que va hacia el sendero, para poder rodear la barrera y llegar a una zona segura. Corrimos todo el camino, sabiendo que esta cosa, tal vez, corría más rápido que nosotros. No hablamos en absoluto, porque cuando lo intentamos, parecía que se escuchaba más fuerte, como si rastreara nuestras voces. Seguimos corriendo como pudimos, pero algunas zonas son muy empinadas. Nunca parecía que estuviésemos fuera de la vista de esta criatura. Cuando llegamos al sendero que comienza con la grava, pudimos oír algo a un lado que se estrellaba en el bosque. Corrimos hasta llegar al coche y entonces condujimos tan rápido como pudimos y tan pronto como llegamos a la carretera principal, todo se aclaró y las estrellas estaban ahí afuera, súper visibles. Cuando esa cosa nos miró, supe que era más inteligente y rápida que nosotros. Sabía que si no lo hubiésemos visto, podría haber cogido fácilmente a uno de nosotros y haberse ido. Creo que la única razón por la que dudó fue porque los tres lo vimos al mismo tiempo y permanecimos juntos. Este es un caso realmente angustioso que parece difícil de clasificar. ¿Qué podría haber sido esa criatura? Sea lo que sea, parecía que iba por ellos y probablemente tuvieron mucha suerte de escapar. Igualmente difícil de clasificar es este último relato en el mismo foro de Missing 411. Él dice que creció en el este de Tennessee y que en el momento de su experiencia estaba de viaje en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes con un grupo de amigos. Estaba subiendo a una cresta cuando se encontró con algo que es realmente difícil de explicar, pero creo que era definitivamente malévolo. El testigo cuenta su experiencia de la siguiente manera. Estábamos de excursión para ver Little Duck Hawk Ridge y su ojo de la aguja al noreste, y fue entonces cuando vi lo que yo llamo el demonio transparente de control mental. En la caminata yo iba con estas dos chicas. En la subida no pasó nada realmente, excepto que seguía viendo algo por el rabillo del ojo, pero por supuesto no había nadie ahí cuando me di vuelta. Almorzamos en Little Duck Ridge y no pude comer por la sensación de miedo. En el camino de vuelta es cuando realmente comenzó a suceder. Las chicas seguían hablando y yo seguía tratando de ver esta cosa por el rabillo del ojo. El temor seguía creciendo mientras esta cosa permanecía siguiéndome. Entonces fue cuando vi esta maldita cosa. Era un ente transparente y una gran forma humanoide. Y luego apareció detrás de un árbol. Mi ritmo cardíaco se aceleró tanto que me empezaron a pitar los oídos, y fue entonces cuando lo seguí viendo parpadear detrás de todos estos árboles diferentes. Digo parpadear porque corría a velocidades sobrehumanas, y cuando dejé de verlo parpadear me di cuenta de que estaban todos casi fuera de la vista al doblar la esquina. Empecé a entrar en pánico, el sonido en mis oídos se hizo aún más fuerte y me confundí. Empecé a murmurar para mí mismo y a pensar en volver corriendo a la montaña, pero en el fondo sabía que el otro camino era el correcto. Empecé a trotar por el camino equivocado y a reírme para mí mismo con un sonido demoníaco. Todo el tiempo sentía que el miedo se acumulaba y estaba muy confundido, sin saber qué estaba pasando. Me reía y trotaba en la dirección equivocada, pero no era capaz de controlar mi cuerpo. Era tan extraño y aterrador. Entonces mis dos encantadoras amigas supongo que se dieron cuenta de que me había ido y volvieron por mí. Dijeron que me vieron corriendo y que no parecía yo, que tenía los ojos negros. También que tuvieron que gritarme como 5 veces. Yo estaba tan asustado que solo dije corramos. ¿Algo estaba tratando de poseer a este joven? ¿Qué le hubiese pasado si sus amigas no llegaban? Es difícil saber cuánto de cierto tiene cualquiera de estos relatos que hemos visto aquí, pero cada uno de ellos es muy aterrador como mínimo. Desde que publicamos este video en 2022, algo fascinante ha sucedido. Los casos de personas que reaparecen con historias extraordinarias no solo siguen siendo relevantes, sino que parecen multiplicarse. Cada día surgen nuevos relatos que nos empujan a replantear lo que creemos sobre la realidad, llevándonos a terrenos que jamás imaginamos explorar. A pesar de los avances y el conocimiento que hemos acumulado, todavía hay rincones de nuestra existencia envueltos en misterio, realidades que se ocultan más allá del alcance de nuestra razón. Estos enigmas nos fuerzan a admitir que lo visible es solo una pequeña parte de lo que realmente existe, y que la vida está llena de incógnitas que escapan a nuestra lógica, exponiendo las fronteras de lo que entendemos
y dejándonos ante un horizonte vasto y desconocido. Pero lo más sorprendente no ha sido solo la cantidad de casos que continúan apareciendo, sino también como este video, que se publicó originalmente en el canal Viaje a lo Desconocido, se ha convertido en un espacio para que muchos de ustedes compartan sus propias experiencias. Desde que este video se publicó, cientos de comentarios han inundado este canal con relatos que son tan inquietantes como fascinantes. Cada testimonio no solo aporta una nueva pieza al rompecabezas, sino que también refuerza la idea de que estas historias resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Entre los comentarios que he leído, hay algunos que realmente me dejaron pensando durante días, y quiero compartirlos con ustedes. Ousel Vilance 211 compartió lo siguiente. Hola, me pasó algo sorprendente hace 23 años y aún no lo supero. Eran las 11 AM, estaba sola en casa y de repente todo el ruido urbano que entraba por mi ventana se silenció. La televisión estaba encendida y quedó en silencio. Yo estaba en la cocina y era un silencio casi místico. Cuando decidí salir de la cocina para ver qué le había pasado a la tele, de repente me sentí dentro de una burbuja transparente, como encerrada. Grité, lloré, recé y no podía salir. Entonces, algo como una luna grande, llena de luz, se acercó a mí. Su luz era tan fuerte que me obligaba a cerrar los ojos, pero yo me resistía. Bajé la cabeza y miré al piso. Lo que vi fue horrible. Unas patas como de águila pero inmensas, y un pedazo de ala enorme que ocupaba casi toda mi cocina. El ala era blanca, las patas eran negras y todo era gigantesco. Cerré los ojos de nuevo, seguí rezando y de repente ya no estaba en esa burbuja. Todo había desaparecido. Salí corriendo hacia mi habitación y de repente me vi a mí misma sentada en la cama. Me dio tanto miedo ver a otra yo, vestida igual, que grité muy fuerte y corrí hacia la calle. Fui a la policía para contarles lo que había sucedido y para que me acompañaran de vuelta a casa. Desde ese día, toda mi vida cambió. No me gusta estar sola porque entro en pánico. El siguiente comentario es de Balutelli, que relató algo igualmente perturbador. Cuando tenía 14 años, venía caminando de jugar básquetbol. Eran las 9 de la noche aproximadamente. Era una zona rural llena de árboles, por la que tenía que cruzar. Al llegar a un sendero, me detuve porque observé una luz cegadora, pensando que era un auto. Después, todo cambió. De repente, solo seguía caminando y ya era de día, como las 8 AM. Estaba en la esquina de mi casa y todo el mundo me buscaba. Mi mamá gritaba desesperada. Una patrulla estaba fuera de casa y yo no podía recordar nada, ni cómo llegué ahí. Estaba muy desconcertado, con una sensación de miedo profunda. Perdí el habla por unos días y tuve pesadillas. Hoy en día sigo pensando qué fue lo que pasó. Otro comentario destacó una experiencia igualmente inquietante. Victoria Sabaski 975. Tuve una experiencia muy extraña en el Parque Nacional, a 8 cuadras de mi casa. Vivo en California desde los 15 años y siempre he amado la naturaleza, haciendo paseos y senderismo con mi hijo, amistades, sola y con mi novio. Hace 7 años salí a una caminata habitual cuando, entre los árboles, apareció un hombre de aspecto patibulario, con un perro muy agresivo. El animal estaba suelto y yo llevaba a mi pequeña maltesa chihuahua. De repente, la mascota del hombre comenzó a caminar hacia mí de forma amenazante. Le pedí al hombre que controlara a su animal y él, con una voz fría, simplemente respondió no. Aunque adoro a los animales, este me asustó mucho. Empezó a correr hacia mí enfurecido, cuando de repente apareció un lobo albino precioso. En ese momento no sabía si el lobo también me atacaría o si me protegería. Todo pasó en menos de 5 minutos, pero para mí parecieron una eternidad. El lobo se puso delante de mí, aulló y mostró los dientes al can, y ahí el dueño lo llamó y se lo llevó, tan aterrado como yo. En ese instante mi miedo desapareció por completo. El lobo me miró con una mirada de consuelo, lamió mi mano y me dio un cabezazo amistoso antes de marcharse. El día ya estaba al ocaso, así que emprendí mi camino de vuelta a casa. Estoy convencida de que ese hombre tenía malas intenciones conmigo,
y que le debo la vida a ese gran lobo blanco. Siempre me han gustado los lobos y los perros, y ahora más que nunca. Creo que los animales son criaturas más sabias de lo que pensamos. A los bosques hay que amarlos, respetarlos y demostrarles cuánto los queremos. Creo que mientras hagamos eso, siempre estaremos protegidos. De Dana Flores 6543 tenemos el siguiente comentario. De chica me pasó algo cuyo recuerdo es muy extraño. Tenía 11 años más o menos. Fui con una amiga y mi hermano más chico al lago, que queda cruzando una ruta y luego un pequeño bosque. Lo extraño fue el regreso. Estuvimos merodeando por la orilla, jugando, y de pronto me encontré subiendo la cuesta hacia el bosque. Sentí un aturdimiento en mi cabeza, como si hubiese recordado la conciencia, y ya estábamos caminando de vuelta a casa. Para entonces ya había anochecido. Recibí una gran paliza al llegar, porque mi mamá había estado buscándonos desesperada. Por cierto, el lago era Nahuel Huapi, en Bariloche, Argentina. Otro comentario interesante fue el de Gladiolator 9853, que dice lo siguiente. Mi madre tiene 80 años y cuando nos contó su historia, obviamente no había internet, ni smartphones, ni YouTube. Siempre he sabido que existen más dimensiones que esta, la que la mayoría vemos. Ella vivía en la Sierra de Guerrero, una zona boscosa. Ahora que oigo tus relatos, me imagino que por eso ella vio otra dimensión. Tenía como 5 años, pero jamás lo olvida, sigue grabado en su mente. Estaba buscando café, ellos dormían adentro, y afuera estaba la chimenea, pues la cocina y la chimenea nunca estaban adentro de la casa, sino que afuera, en el patio. Cuando miró a su alrededor, se le hizo extraño ver faisanes y pavos reales. Veía aves muy extrañas y piensa que eso eran. El paisaje era otro, muy bonito, extraordinario. Todo era muy grande y exagerado, más colorido. En Guerrero no tenemos pavos reales, no en esa parte de la sierra. Si alguna vez hubo, fue en los tiempos de Montezuma. Ella recuerda que todo era diferente y se le hizo raro. No entró a esa dimensión, simplemente se asustó y volvió a la casa. Si hubiese ido a investigar como todo niño curioso, otra habría sido la historia. Estos son solo algunos ejemplos de los cientos de testimonios que ustedes han dejado. Algunos hablan de figuras misteriosas, otros de sensaciones que no pueden describir, y unos más de encuentros que, aunque parecen simples coincidencias, dejan una huella imborrable en la memoria. Lo que más me impacta es cómo estas historias comparten elementos en común, escenarios aislados, sensaciones de ser observados y una extraña sensación de tiempo perdido o alterado. Este fenómeno no solo nos muestra que estas experiencias siguen ocurriendo, sino que también destaca la importancia de compartirlas. A menudo las cosas más extrañas que vivimos son las que menos hablamos por miedo al escepticismo o a que nos juzguen, pero al compartirlas, como muchos de ustedes lo han hecho en este canal, no solo validamos nuestras propias experiencias, sino que también conectamos con otros que han vivido algo similar. Es como si al contar estas historias formáramos una red invisible de personas que buscan respuestas a preguntas que la ciencia aún no puede contestar. ¿Pero por qué es tan importante hablar de estas cosas? Porque nos recuerda que aún hay misterios por resolver, que no lo sabemos todo y que el mundo sigue siendo un lugar lleno de maravillas y sorpresas. En una época donde queremos tener todas las respuestas a un clic de distancia, estos casos nos obligan a hacer una pausa y mirar hacia adentro, a reconectar con ese sentido primitivo de asombro que alguna vez todos tuvimos. Nos impulsan a darnos cuenta de que la verdadera magia del mundo no está en lo que ya sabemos, sino en lo que no podemos explicar, en esos pequeños momentos que nos desafían a aceptar nuestra vulnerabilidad ante lo desconocido. El impacto de este video va más allá de los números y las vistas. Ha creado un espacio donde el misterio se siente vivo, donde la audiencia no solo consume contenido, sino que lo enriquece con sus propias experiencias. Y esto me lleva a reflexionar, ¿qué otras historias están ahí afuera, esperando a ser contadas? ¿Qué otras piezas faltan para completar este rompecabezas? Mientras escribo estas palabras, no puedo evitar pensar en lo que nos depara el futuro.
Si algo ha quedado claro en estos años es que el misterio no se detiene. Nuevos casos seguirán apareciendo, nuevas preguntas se levantarán y tal vez algunas respuestas comenzarán a emerger. Pero hasta entonces, este espacio seguirá siendo un refugio para aquellos que buscan entender lo inexplicable, para aquellos que no tienen miedo a explorar los límites de lo que creemos saber. Gracias por acompañarme en este viaje, por compartir sus historias y por mantener vivo el espíritu de la curiosidad. No sé qué nos depara el futuro, pero sí que mientras haya preguntas sin responder y experiencias sin explicación, aquí estaremos buscándolas juntos. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.